Bueno, pues un saludo, ya nos habíamos saludado, pero para que conste en el video, hola Karina, hola Ceci, pues mucho gusto de tenerlas por acá y agradecerles el tiempo que nos dan a esta entrevista, en esta serie de entrevistas que tenemos o pláticas que son sobre psicología y análisis contingencial. Entonces, pues muchas gracias que tuvieron el espacio para venir por acá. Y pues bueno, comenzamos con la primera pregunta que casi siempre empiezo con esa, y es preguntarle a ambas, ¿cómo es que ustedes llegan a la psicología? Oye, ¿quién primero? Yo, muchas Así que es gracias, Cari. bienvenidas, hola. Eh, Ceci, ¿tú primero yo? Ok. Yo si gustas, muy buenas tardes a todas. Bueno, tardes ahorita. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio, Antonio, por mostrarnos una parte de nosotros y de lo que hacemos. ¿Cómo llego a la psicología? Pues mira, mi primer contacto con la psicología fue pues en la preparatoria, la verdad, precisamente en la materia de psicología. Honestamente, hasta ese momento psicología no había sido una opción para mí. Yo no consideraba psicología como una opción para estudiar profesionalmente hasta ese momento y que empecé a conocer más de ella, pero en realidad conocí un poco más esta parte que a lo mejor muchos conocemos en la preparatoria, que es una psicología general, que es una psicología muy orientada al psicoanálisis, al humanismo. Entonces, pues sí, he de confesar que me atrapó esa parte de la psicología, porque era lo que conocía hasta ese momento, por supuesto. Y mm, y bueno, mi sentido o mi objetivo principal, que creo que pasa por acá, es que me interesaba estudiar psicología porque pensaba que a través de ella podía apoyar y ayudar a las personas a resolver sus problemas, ¿no? Entonces, fue además de las primeras cosas que me atrapó, pues obviamente el estudiar la mente humana era la segunda, ¿no? Entonces yo dije, sí, esto es para mí, ¿cómo no? Y la profesora que impartía esa materia era psicóloga y coqueteé también un poquito con esta parte de la psiquiatría, pero obviamente al enterarme lo que implicaba estudiar psiquiatría y las diferencias que había con la psicología, pues dije, bueno, no es un momento, no es posible. Y entonces dije, sigamos con la psicología, que también me satisfacía bastante hasta ese momento, ¿ok? Este, porque ha habido cambios, Veo ¿no? campos en la vida. Fluctúa uno, te apasiona y luego te desenamoras y te vuelves a enamorar de otra manera. Entonces, bueno, hasta ahí estaba muy enamorada y hasta que entré a la universidad, ¿no? Que no sé si eso te lo platico después o se los platico de una vez, pero así fue con mi primer contacto, digamos, con la psicología, eh, despertando este interés como profesional, ¿no? Ok, si quieres, sí le pongo pausita porque sí, ya la formación universitaria, me voy a detener un poquito ahí, pero sí es importante saber, cómo llegamos a interesarnos en la psicología. Ok, Cari, ¿tú cómo llegas? Sí, mi camino fue ahí interesante. Mi perfil era matemático y físico matemático. O sea, Ok. en mis maestros de secundaria, yo fui ganando concursos desde la secundaria y la preparatoria en matemáticas y en física. Entonces, mis maestros en la secundaria eran de, tú vas a hacer física. Y yo, ah, sí, o sea, o licenciatura en matemáticas. Y en la preparatoria, mi camino para saber qué estudiar inició desde tercer semestre. O sea, entonces yo decía, ¿qué puedo estudiar? Porque yo sentía que matemáticas y física eran muy fáciles. O sea, era como muy sencillo. O sea, como ya me lo sé, ¿no? Entonces traía mucha indecisión. Y empecé a hacer pruebas, pero yo sola. O sea, me refiero que, mira, yo me recorrí todas las pruebas de intereses vocacionales que existían en ese entonces. O sea, y me iba a la biblioteca, me fui con orientadores, pagué pruebas aparte, pagué pruebas en línea, presenciales, etcétera, ¿no? Y en una de esas pruebas, hasta compré libros en ese entonces, uno de Oliver, no sé si recuerdas, es uno que era de no sé, de 6.000 ocupaciones en México y que era un libro de profesiográfico de todas las carreras. Todo el libro me lo chuté. Tanto era mi sentido de qué es lo que quiero estudiar que entonces yo me decidí en ese entonces por una serie que era la capacitación, por así decirlo, en ciencias sociales.
Y todo el mundo se sorprendió porque era como, oye, pero es ciencias exactas. Y yo, ajá, pero es que no sé lo de ciencias sociales, decía. Entonces, quiero saber, o sea, no sé todavía qué voy a estudiar, entonces quiero irme metiendo a lo de ciencias sociales. Y eso a mí se me hacía muy complejo. O sea, todo esto era muy complejo. Y ahí había una psicología, y es donde me llevo mi primera materia de psicología, que era una psicología social. Y pues amé. Ajá, amé, no amé tanto a la maestra en ese entonces, pero amé el contenido y fui buscando. Y luego, incluso en las ciencias exactas había una psicología clínica. Entonces me inscribí en la materia también esa de oyente, por así decirlo, y también llevé la de psicología clínica y es cuando sí, pues me entero que existen corrientes, que no nada más era, o sea, el psicoanálisis, sino también el conductismo, etcétera, humanismo. Entonces ahí me di como mi buena empapada. Y al margen a eso, pues fui la orientadora de todos mis amigos, porque mi problema, oye, no bastaba con que yo fuera infeliz, yo también quería que los demás fueran desgraciados. Este, y era de, ¿qué van a estudiar? Entonces, a todos mis amigos era de, vamos a hacer las pruebas. Y yo se las aplicaba y luego se las calificaba a Ok, lo que, a lo que yo leía el manual y así. Y también me los llevaba. Y con el libro, era de, mira, yo creo que tú puedes ser y tú puedes hacer aquel. Entonces, en quinto, cuando me dan los resultados, me dicen, de muchos resultados, entre ellos fue el laboratorio de orientación educativa en la Universidad de Sonora, que en ese entonces pues apenas tenía que ser a unos 2 años, así más o menos, o 3. Sí, porque era el 98, ajá, un año. Y y llego allí y digo, pues, me dice en ese entonces la doctora, bueno, la actual doctora Lili Encinas, ya, que es nuestra mamá académica, eh, me dijo, ¿qué quieres estudiar? Y yo, pues es que ando entre ingeniería industrial, psicología. Yo ya tenía pase directo a otras carreras porque había ganado concursos. Y me dice, no te hagas tonta, quieres estudiar psicología, pues. Y ya le platiqué yo mi historia y dijo, o sea, tú ya eres orientadora, o sea, ya hiciste todo eso con tus amigos. Y yo así de, órale, pues sí, ¿no? Es cierto. Entonces, y me definí, bien chistoso porque todavía hice prueba para entrar en otras, y yo tenía mucho miedo de no quedar en psicología. O sea, porque yo sentía que mi perfil no era para ello. O sea, que todo mi perfil a lo que yo había estudiado era más en las ciencias exactas y que me faltaba mucho en ciencias sociales. Entonces, no, sí quedé y pues desde allí entré. Lili me dijo, si llegas a estar acá, porque tenía oferta de beca en otras universidades, si llegas a decirte para acá, repórtate para que formes parte, si quieres, del laboratorio. Entonces, y aquí yo dije, bueno, entonces el día uno yo entré y el día que me dieron la ficha, Lili me dio la ficha, era también, en ese momento te daban la ficha, nada en línea, ¿no? Todo era así como que papel. Entonces, yo voy por mi ficha, me recibe Lili y me dice, ¿te vas a quedar aquí? Yo sí. Te espero en agosto, aquí, conmigo, vaya, y desde ahí, el día uno, yo le toco la puerta a Lili y también empiezo a estudiar en la universidad, pero también pues de cierta forma ser parte de la vida académica de la universidad también. ok. Así. Órale, que eso es muy particular. Yo creo que, no sé, obviamente que cada historia es diferente, pero yo creo que la mayoría se van integrando a laboratorios en semestres un poquito ya avanzados, ya Los que tienes una idea avanzados, de qué es la ajá. psicología, que ya viste el panorama, pero como diría mi abuelita, tú llegando y haciendo el hombre. Sí, llegué así día uno en la tarde, o sea, 1 de la tarde yo termino mi horario de 7 a 1 de primer día, a la 1 voy y lo busco y a las 3 estaba yo en la tarde en mi primer día de laboratorio de orientación educativa, así, Órale. en el laboratorio, así. Y bueno, y ya que entramos justamente ya en tema de la licenciatura, este, tal vez ahorita nos contarás, Cari, pero a veces nos pasa eso, ¿no? De que tenemos una idea de la psicología por lo previo y qué es lo que nos hace entrar a la carrera, pero ya entramos y decimos, ah, caray, aquí es distinto. ¿Tú tuviste ese choque, ese? Sí, completamente. Vale la pena a lo mejor señalar un poco por cronologías, aunque es algo que no me conviene, pero mi generación es anterior a la de Karina. Entonces yo creo que soy 2 generaciones antes de Karina. Cuando ella menciona laboratorio, que ella llega directo al laboratorio, pues yo ya tenía un ratito ahí. Ahorita yo te platico cómo llego a ese mismo espacio, pero pues un poquito antes, ¿no? Regresando a este choque, yo en mis inicios universitarios vivo dos tipos
de retos, ¿no? Primero, yo realmente no soy originaria de la ciudad de Hermosillo, yo soy originaria de Guaymas, entonces yo tuve que, para estudiar psicología, tuve que dejar mi casa, mi familia, mi pueblo, como Qué dicen, ¿no? Mi terruño. puerto en este caso, porque Guaymas es un puerto, y trasladarme a vivir a la ciudad. Entonces, ese fue un cambio primero, pues importante en lo personal, de estar siempre cobijada por mi familia en casa, a pues estar en un lugar y tener que llegar a no conocer, o sea, no conocía a nadie realmente, no tenía amigos todavía. Este, tenía una compañera, una muy amiga mía, que nos venimos las dos a estudiar para acá. Ella estudió comunicación y yo estaba en psicología, pero para ella los 3 primeros días fueron muy difíciles. Entonces, la primera semana ella dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. O sea, la carrera no me gusta y no me gusta estar lejos de mi familia. Y ella se regresó y me quedé solita. Ahí sí, literal, solita, ¿no? Y Sí, entonces fue de las primeras cosas que uno se enfrenta, ¿no? No llegas a casa y está la comidita, o no llegas a casa y hay alguien que te recibe. Entonces, sí fue un poquito las primeras semanas como difícil. Y a eso le sumé que en la segunda semana, pues este choque, digamos, ¿no? Con la expectativa que yo tenía de lo que podía estudiar en este plan de estudios y lo que en realidad iba a aprender. Entonces salí así el segundo día de clases con la mochila arrastrando, ¿no? Arrastrando así de, híjole, esto no es lo que yo esperaba. ¿Cómo? ¿Cómo es que no hay mente? ¿No? Porque eran las primeras preguntas. ¿Qué es la mente? A ver, díganme, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está y de qué está hecha? ¿No? Entonces, esos primeros días sí fueron muy difíciles, fue un choque entre lo que esperaba y lo que iba a aprender. Pero en este proceso, pues también es, entonces, ¿qué es lo que sí voy a aprender? ¿No? No voy a aprender eso, pero entonces, ¿qué es lo que sí me van a enseñar? El compromiso familiar de decir, ¿sabes qué? Mi familia pues invirtió, alguien dirá, eso no tendría que ver, ¿no? Pero sí lo tiene en realidad, sí es un peso importante decir, híjole, no es lo que yo esperaba, me equivoqué y ahora tengo que volver como perro arrepentido, ¿no? Con mi familia y decirle, híjole, eso por lo que yo tanto te insistí y luché y te dije que no, te dije que sí, resulta que no era lo que quería y me tengo que regresar, ¿no? Y entonces eso para las familias y los que somos de fuera, pues significa recurso, dinero, tiempo, este, um, que era lo que realmente más me costaba, ¿no? Ya había comprado materiales, ya había comprado compendios, en aquellos tiempos eran compendios. No sé si Toño sepa de lo que estoy hablando, si ya te usan, pero sé que Karina sí. Y que son este material, ¿no? Que los profes armaban así de diferentes libros y así teníamos un bonche ahí de copias. sí. Este, y entonces, bueno, dije, me quedaré a ver qué hay, qué me ofrece, a lo mejor y me gusta y me quedo. Y efectivamente así fue. A la siguiente semana que empezamos ya con nuestro material, particularmente estaba la materia de teoría psicológica, que es donde se veía en ese eje toda esta parte medular de lo que es la psicología. Y empezamos a ver teorías del aprendizaje, empezamos a ver condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y me enamoré y dije, entonces sí es. De aquí soy y quiero condicionar a mis perros y a mi hermana chiquita y a todo el mundo quería condicionar. Sí, sí, sí. No lo hice por cuestiones éticas, pensaba que a lo mejor no era muy correcto, pero la verdad es que sí me enamoré, me desenamoré y me volví a enamorar de una manera distinta de la disciplina y pues eso hizo que me quedara y poco a poco, pues a la par se fueron, digamos, subsanando los otros aspectos, ¿no? De poder, digamos, estar sin la familia, de poder empezar a hacer un que otro amigo, de poder ubicarte, pues, en una nueva ciudad. Realmente Hermosillo para mí era un mundo, era un monstruo, ¿no? Comparado con el lugar de donde yo venía. Entonces fueron varios procesos de ajuste y se fueron dando de manera paulatina y agradezco mucho haber tomado la decisión de esperarme, de haberme esperado una semana más, ¿no? De haber tomado esa decisión, pues porque aquí estamos. Yo creo que el proceso
era muy común vivirlo en todas las generaciones en la Universidad de Sonora. Porque yo, a pesar de que entro con un poquito de bagaje, qué es lo que era las corrientes y eso, también, por supuesto, en ese entonces, o sea, como que la psicología no es un diván y es Freud, pues, ¿no? O sea, sí. Entonces, yo recuerdo incluso de mi generación que son cuatro, o sea, cuatro personas que al día de hoy las veo, las conozco, o sea, siguen trabajando en psicología desde otras perspectivas y todo, pero éramos muy amigas, nos hicimos muy amigas desde el primer semestre, que a mitad del semestre fue como en ese momento en el que sí, ya estás así, ya, ok, ya estoy aquí, ¿no? Ya estoy aquí en la carrera, ya estoy en eso, yo me aventé en este barco y estábamos ahí las cuatro y es de, nadie quería decir nada, pero era, oigan, ¿ustedes qué creen? Es cierto, ¿ustedes creen que el inconsciente no existe? Como dice la gente aquí, como dicen los maestros aquí. Entonces fue como ese, oye, los psicoanalistas dirían, fue nuestro momento de catarsis, o sea, de, no, es que ellos están mal, claro que sí, qué decepción, o sea, y era la decepción, porque cabe comentar que, pues, el plan de estudios que Ceci y yo tuvimos era un plan de estudios de conductista totalmente, o sea, sí, conductista totalmente. Entonces, aunque sí veíamos historia de la psicología, pues tenías historia, pero no eran materias de teoría psicológica en donde enseñabas procesos básicos, por ejemplo, que ahora se le conoce como procesos básicos, teorías del aprendizaje, etcétera. Entonces, en esa mitad del semestre tuvimos como este quiebre de ese desenamoramiento y y todos estábamos viendo cambiarnos, incluso ya estábamos armando nuestra parte de, nos dijeron que en Culiacán sí hay psicoanálisis, entonces estábamos 8 horas de Culiacán, así que vamos, así. Órale. Sí, ajá, y empezamos a ver cambios, o sea, empezamos a ver las 4 cambios posibles de irnos y esto. Y empezó el siguiente semestre y pues la verdad eran buenos, éramos buenos todos, y en esas discusiones, en un primer momento de en la aproximación, ya para diciembre fue de, claro que no, esto es lo de nosotros. O sea, y ahí fue algo bien interesante porque era como la idea de, pero que en la vida real no lo hacíamos. O sea, era esta parte como sí, es Freud, pero realmente en la forma del procedimiento no había un empate en mi caso, o sea, no había un empate en eso, o sea, es cierto, ¿no? Es como, porque creí que me iba a gustar, o sea, si realmente no, en lo que yo ahí, en lo que yo hago, en lo que usualmente, o sea, en otros niveles de practicidad o que yo venía de las ciencias exactas, o sea, era como, nada que ver, o sea, ciertamente no tiene ningún sentido fin a mí ese tipo de corriente, pues en ese momento. Pero creo que fue el desenamoramiento así de los primeros 2 meses y en nuestro caso fue así, para diciembre ya estábamos, no, esto es lo de nosotros, esto es lo mío, no, oye, olvidé la matrícula en Culiacán, o sea, si nos quedamos aquí, pues, ¿no? Y ahí es donde decidimos pues la permanencia también acá en la universidad. Ok. Entonces, en ambos casos, si estoy entendiendo bien, desde el primer semestre ya le entraron al conductismo y hubo afinidad con el conductismo técnicamente desde el inicio de la carrera. Sí, Así es. totalmente. El plan de estudios estaba cargado totalmente desde una perspectiva conductista. O sea, todo un semestre trabajabas nada más con condicionamiento clásico, por ejemplo, ¿no? Experimentos, o sea, los parámetros, etcétera, mucho, ¿no? Y luego otros 2 de respondiente, no sé, entonces así. Y hasta quinto yo recuerdo en mi caso, después de que tú ya dominabas estas dos teorías y experimentaciones, etcétera, además de que había, sí, pues, materias que hablaban de los correlatos biológicos, o sea, o metodología, era un plan de estudios muy enfocado a la investigación y a la metodología, o sea, entonces sí, llevabas metodología desde el 1 hasta quinto semestre, o sea, en tu primera formación era muy metodológica, entonces, y lo complementabas con teorías, con técnicas, con etcétera, ¿no? Pero era muy cargado teórico y así, desde el punto de vista conductual. En quinto semestre, en mi caso, es cuando empezamos a ver arribes. O sea, ya que tú dominabas todo esto, o sea, en quinto era, bueno, existen estas aproximaciones también, ¿no? Y en quinto fue mi primera vez así en una unidad, en el último, contenido que se abordó el análisis contingencial.
como un capítulo, o sea, en la materia de teoría de la personalidad, algo interesante, pero era al final como así, estrategias, como las evaluaciones de la psicología clínica desde la personalidad distintas y bueno, a lo último hablaban de, hay una evaluación, o sea que es por parte de una metodología de diagnóstico que es el análisis contingencia, pero sí era pues un plan de estudios muy cargado desde un procedimiento conductual, totalmente. Sí, y por lo que cuentan, pues suena a un plan muy bonito, o sea, Está Eh, conductual. lindo, ¿a poco no? Sí estaba lindo, había cosas a subsanar como todos, ¿no? Pero claro. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, de nuestro caso digo, mm, no, somos de otra generación. Sí era o sea, sí era muy bonito, por ejemplo, esta parte metodológica, a mí me enriqueció mucho, a mí me dio muchas herramientas, la verdad. Y aunque yo no venía de un área muy físico-matemático, por ejemplo, de donde viene Karina, en mi puerto, en mi prepa, pues no había prepas generales, ¿no? Entonces eran tecnológicas. Entonces yo venía de un área económico-administrativa y entonces de alguna manera pues aún es diferente, ¿no? Las formas en las que uno ve los números, pero aún así muy metódica, muy de procedimientos. Entonces creo que en mi caso, por ejemplo, eso ha ayudado mucho a mi perfil y si le sumo todavía todas las materias metodológicas que llevamos en la universidad, pues mucho más, ¿no? Entonces sí creo que tenía sus cualidades, como dice Karina, esta parte, este eje teórico, digamos, fundamental, la parte metodológica que estaba muy clara en su seguimiento, en su estructura, correlatos, a lo mejor un poquito de más, pero comprendíamos muchas cosas, ¿no? De las bases del comportamiento humano, eh, pero sí lo sentíamos nosotros muy teórico, a nosotros sí nos tocó un plan de estudios todavía muy de libro. Y en nuestra generación hubo un movimiento, que no sé si le tocó a la Karina, precisamente, ni modo, pues ahí salió desde ahí. Había un movimiento de un grupo de compañeros que nos invitaron algunos otros a, ¿cómo lo pudiera decir? ya A me solicitar, acordé. a exigir que tuviéramos un plan de estudios mucho más práctico, mucho más cercano a lo que sucedía en la vida real. Porque si bien es cierto, pues veíamos experimentos, los leíamos, nunca los veíamos, los leíamos, ¿no? Ok. No hacíamos un ejercicio práctico de ellos, entonces nosotros estábamos como generación ávidas de hacer cosas con las personas, de tener contacto con ellas. Y ese plan, en particular, después del quinto semestre, en el sexto semestre, era un semestre en donde tú conocías las diferentes áreas de la psicología, ¿no? Al menos las que ofrecía ese plan de estudios, que sí salías con una especialidad. En nuestro plan de estudios sí salías con tu título siendo psicólogo clínico, psicólogo educativo, psicólogo organizacional, a diferencia del plan de estudios que todavía está vigente, que es psicólogo general, ¿no? Entonces había un sexto semestre en donde tú llevabas un espacio educativo de cada ámbito, de cada área, y séptimo, octavo y noveno, pues ya lo cursabas de la especialidad que tú habías elegido. En mi caso, yo elegí psicología clínica y de la salud. Estaba entre psicología educativa y psicología clínica, ¿no? Y de esas decisiones que también uno tiene que tomar en su trayectoria. Me voy con los educativos, hacia dónde es más fácil transitar, me voy a lo clínico, creo que eso es más fácil llevármelo para acá. Y bueno, esas decisiones que de repente uno toma, me decidí por el área clínica y entonces ya en el ámbito es donde podíamos tener más prácticas, en particular en el área de psicología clínica y de la salud estaban las prácticas profesionales y las llevabas a cabo los últimos 2 semestres prácticamente. Y eran las prácticas formales que teníamos, ¿no? Digamos así, y el servicio social y demás. Entonces, digamos que eso es curricularmente lo que nos ofrecía. Y pues ahí andábamos, ahí medio de revoltosos, solicitando que nos abrieran más espacios. Logramos hacerlo como estudiantes logramos que un profesor de la licenciatura nos apoyara. Eso hizo mucho ruido, la verdad, en la escuela, por supuesto, por todo lo que implica, pero para nosotros como estudiantes lo que representó fue un proceso adicional de formación, ¿no? Es decir, el profesor nos acompañó, nos dio
cursos formativos. Nosotros jalamos a compañeros de semestres anteriores que querían sumarse y que querían empezar a hacer algunas otras cosas más prácticas bajo supervisión. Entonces creo que eso pues nos ayuda a tener un poquito más, digamos, de experiencia de lo que el mismo plan nos ofrecía, ¿no? Eso, digamos, de manera formal, Toño, de manera paralela, como comentaba hace un momento Karina, yo cuando estaba por ahí en mi tercer semestre, una compañera mía, María Eugenia Flores, me dice, oye, fíjate, está la maestra Lili Encinas y está abriendo un laboratorio, el Laboratorio de Orientación Educativa. Entonces, ¿te interesa? Y yo, sí, sí me interesa, claro, pues nos van a capacitar en vacaciones. Y bueno, una humilde pobre que viene de fuera le decía, híjole, es que yo ya en las vacaciones, o sea, pues se acaba mi renta, pues, ¿no? Y entonces, pues no, no voy a poder. Y ella muy linda me dice, no te preocupes, quédate conmigo, compartimos. Y así fue como yo ingresé precisamente a esta primera capacitación de ese laboratorio, que empezamos siendo muy chiquitos, un cubículo, como empiezan muchos proyectos de profesores. Y poco a poco la doctora Lili Encinas y fue junto con la doctora Conchita Garibaldi Ahí va. a hacerlo crecer. Y bueno, ya es todo un laboratorio con recursos propios y demás, ¿no? Pero a diferencia de mis compañeros que estaban muy ávidos de esa práctica, yo logré, la verdad, tener muchos espacios de práctica y de aprendizaje a través de ese laboratorio, pues a partir de mi tercer semestre, digamos, ¿no? Ujú. Que ya desde ahorita veo, se los decía hace rato, que yo creo que algo que las caracteriza a las dos, y por lo menos a imagen personal, a todos los académicos que conozco de allá de la Unison, es que siempre están haciendo algo, siempre tienen un proyecto, siempre buscan algo que hacer, siempre hay muchísima iniciativa y muchísima disposición de trabajo en ustedes, y ya vi que desde estudiantes estaba esa actitud en ustedes. Sí, la formación, a diferencia de Ceci, oye, Ceci, no nada más el movimiento, me acordé de la otro movimiento también que hicieron como una clínica también. Recuerdo que participas como Ese en gap, séptimo, claro. el SEGAP, ajá, la clínica de SEGAP, ajá. Por supuesto. Este, eh, Ceci está en séptimo semestre y está en primero, entonces también creo que a mí me tocó un poquito de la transición de más prácticas, o sea, ya dentro de las materias. Entonces, desde las materias de desarrollo psicológico nos íbamos con escalas de comportamiento, así como guía Portage, o sea, para evaluar e identificar dentro del desarrollo esto, o sea, pero, o sea, sí, desde el punto de vista así de observación. Sí nos tocaron laboratorios con ratas, en principios de o sea, sí, sí fueron programas mínimos así de reforzamiento, castigo, extinción, o sea, o procedimientos, ¿no? Eh, Hasta quinto semestre también, o sea, fue tercero, cuarto y quinto, así, prácticas en laboratorios de ratas. Pero también a la par eran estas situaciones relacionadas al laboratorio de orientación educativa, ¿no? En donde, pues, en primer semestre, a finales del primer semestre, yo ya me consideraba una persona hábil en entrevistas, o sea, y que podía hacer entrevistas, o sea, ajá. Y que ya trabajaba en segundo semestre, pues ya evaluábamos, o sea, ya evaluábamos, a población y aprendimos a utilizar instrumentos también de observación, en donde específicamente el laboratorio de orientación educativa tiene una prueba que evalúa, sí, competencias y habilidades, pero desde el punto de vista de observación, o sea, no nada más es de que si tú me dijeras, soy bueno armando modelos y que tú en algún tipo de escala de Likert, sí, soy muy bueno armando modelos, ¿no? En esta prueba sí era de, ok, ¿cuánto es tu destreza digital? Y era una muestra de trabajo en donde te tenía que yo modelar un trabajo y tú tenías que replicarlo y a partir de así observábamos y se evaluaba, pues, ¿no? El nivel de competencia en todo. Entonces también las prácticas, o sea, la práctica dentro del laboratorio, pues era desde un punto de vista también muy objetivo, o sea, así. Y lo mismo, también llegó un punto en el que tenemos que decidir sobre cuál era la especialidad. Yo me decido por psicología clínica y de la salud, y ahí también te permitían otras prácticas, o sea, que era irte a una comunidad y ahí es donde yo vuelvo a combinar en mi caso, mi gusto por la comunidad, o sea, y que era
estar en lugares, en desayunadores, y eran evaluar a familias para después el diseño de intervenciones en talleres, o sea, relacionados a específicamente a la familia o al grupo, en la comunidad, etcétera. Y pero ciertamente eran iniciativas por profesores, ¿no? O sea, porque no estaban literalmente dentro del programa y de las cartas descriptivas o del sílabus en sí, sino que era esta transición de ya se necesita algo más. O sea, se necesita algo más y necesitamos hacerlo. Entonces era empezar a moverlo y modificarlo, pero dentro de la iniciativa del profesor, ¿no? Porque cuando yo culmino en el 2004 y el 2004 inicia el nuevo plan de estudios, o sea, un nuevo plan de estudios de la universidad, pues, ¿no? Que es el que, bueno, hasta actualmente, hasta hoy está, pero en agosto inicia otro nuevo plan, por ejemplo, ¿no? O sea, en sí. Pero Ustedes ya este van es como, bonito. van para Vale. su tercer plan Y de la verdad es estudios. que la formación fue muy rica porque luego es que lo tenías tú, bueno, en ese entonces yo siento como que teníamos a estos maestros en su prime, ¿no? Digo yo, así, en su prime. Estaban en esa época en la que estás construyendo, ¿no? En las que tienes ideas, proyectos, iniciativas y que jalaban, tenían la apertura de jalar estudiantes, o sea, y que estaban en ese prime. Y tenías a la nueva generación, que eran chicos jóvenes entrando a dar clases. Pero buenos también, entonces que también traían ya otra formación, que en congresos, o sea, en eventos, entonces te permitía esta posibilidad de hacer esto. O sea, yo en segundo semestre fue mi primer congreso, por ejemplo, en donde fue la primera ponencia que hice, o sea, en segundo semestre. Y eso también, ver otras universidades, ver otros lugares de cómo se formaba en la psicología, también era bien diferente. O sea, pues, ¿cómo que no saben eso en otros lugares? O sea, pero ¿por qué no se entrenan? O sea, ¿por qué no tienen entrenado este tipo de modificación conductual, ¿no? O sea, era bien Ujú. curioso darte cuenta como, órale, o sea, no hay eso, algo que era muy simple aquí, o sea, como que, pues no hay otra, ¿no? O sea, es muy simple, es lo que es, o sea, era como, o sea, sí es algo que a otras universidades les gustaría tener, o sea, así. Eso era algo interesante cuando ibas a congresos y que te topabas con ello, ¿no? Claro. Oigan, ¿y ustedes a qué le atribuyen insisto, el que siempre estaban buscando algo que hacer, nuevos proyectos, formarse? ¿Dirían ustedes que es algo generacional, de los profesores que les tocaron y a lo mejor las inspiraron? ¿Ya es característico de la Unison? ¿Qué dirían ustedes? Mm, yo en particular, yo pienso que es algo que yo ya traía. O sea, oye, yo en la preparatoria era presidenta del club de periodismo impreso y el mural, ¿no? Y también era del club de inglés, de la escolta, de primeros auxilios, o sea, y tenía proyectos empresariales, o sea, de DSEM también, donde hacíamos otras cosas, o sea, yo pienso que en particular a mí ya me gustaba siempre involucrarme en actividades, o sea, en sí. Y el perfil que de cierta forma también, porque en mi caso, pues las becas que me daban para poder estudiar era también fomentar ese tipo de servicios, o sea, que tenías que realizar. Entonces, creo que en mi caso yo caí en una buena cuna, así muy, muy calientita y cómoda, así en donde te permitían esta posibilidad de esta apertura también de seguir creciendo, porque algo que creo que el laboratorio siempre se caracterizó que a pesar de que a lo mejor teníamos intereses particulares cada uno, nunca estuvo cerrado a decir, oye, a mí me interesa irme a trabajar a Manamichi con gente, ¿no? Entonces, o sea, a preparatorios con gente y allá, y resulta que luego también era un grupo muy rico de buenas personas, ¿no? Entonces, el que ya había sido egresado de ahí, que trabajaba en Manamichi, decíamos, bueno, pues vamos a trabajarlo juntos. No vamos a ganar un peso, pues, pero está padre y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, y luego aquí yo creo que hay otra frase, La pero no sé, verdad, no no sé si la ganamos puedo nada decir. extra. Nada, ni un peso menos, la verdad. Nada. -15. La verdad, poníamos uno ponía la de la bolsa. Así. Pero luego hay otra frase que no sé si lo puedo decir, pero bueno. Aquí hay una frase que se llama eres muy nalga pronta.
Este, yo creo que esa es la característica de Cecilio. O sea, te invitas a hacer algo que está chido, que está padre, que te interesa, te apasiona, estaría padre, y es vamos, no te voy a dar un peso, no importa. Ahí vamos, o sea, y entonces creo que esto siempre sí nos caracteriza de esas ganas y que pues, no sé, coincidimos con personas, maestros dentro de la universidad que también tenían esas ganas, están en su prime. Y la verdad no es mala onda, pero es muy diferente encontrarte a maestros que están en una etapa en donde tienen otros compromisos a que estén en otra, pues, ¿no? También creo que hay una forma muy distinta de el maestro que a mí me tocó, ¿no? Entonces, estaban en ese punto que coincidía en donde ellos también vamos a hacer y vengan y lo que necesitamos es mano de obra y nosotros sí, excelente. Ok. Es la ganancia es el aprendizaje. Sí, Así, y así. aprendieron mucho seguramente. Entonces, Y sí. luego nos daban mucho, yo siento que nos dieron mucho, me refiero, había un curso de algo, ¿quieren ir? Nosotros sí, vamos. O sea, y ahí vamos. Ajá. Claro. Sí, yo coincido con Cari. Creo que de alguna manera es una inquietud que uno empieza a tener y que se dan las condiciones de encontrar a alguien que te ayuda a potenciarlo, ¿no? Y que te da las oportunidades o los espacios para hacerlo. Eh, yo lo veo un poco en mi caso, por ejemplo, no me tocó a lo mejor tantas experiencias previas como con Karina, pero sí, o sea, soy inquieta, pues, ¿no? O sea, tengo que decirlo. Entonces, ¿quieres aprender? Sí, sí, claro, quiero aprender, sí puedo claro. Entonces, creo que fueron esas dos cosas, ¿no? Tener la oportunidad de tener profesores que estaban iniciando proyectos o que tenían proyectos de investigación en curso o de aplicación de trabajo, de laboratorio. Y creo que ese es el match, el querer aprender, el querer hacerlo, querer aprovechar esos espacios y tener quien te los ofrezca, ¿no? Porque si fuéramos una institución donde no hubiera profesores que estuvieran interesados en formar estudiantes, pues no hubiera quien los moviera, alguien nos vamos a encontrar. A lo mejor creo que entiendo un poquito como por dónde vas también en la parte de qué diferencias hay, ¿no? Con las otras generaciones y si los chicos ahora son diferentes a nosotros y a lo mejor se mueven un poco menos, yo digo que son diferentes, ¿no? Entonces, creo que a mí me movió tener eso, tener profes que me ofrecían, que me abrían las puertas y que uno decía, pues va, puedo, sí, órale. Y en la medida que haces, pues te va gustando, vas explorando, vas aprendiendo. Y cuando menos piensas, ya estás en mil cosas, ¿no? ¿Quieres? Sí, te gusta, sí, vamos. ¿Y qué hay que hacer? Pues chambearle. ¿Y qué? Pues esto. ¿Y qué ocupas, gente? Órale, vamos. O sea, ¿y qué ocupas aprender, no? Y aprendes muchas cosas, porque si algo no te sale en campo, pues aprendes, nos regañaban también, ¿eh? No te creas que todo Exacto. era miel y dulzura. Aparte de la formación también es la llamada de atención. Primero es el plan, si no sale, ¿por qué no sale? Y si algo hiciste mal, pues lo hiciste mal y hay una llamada de atención sobre eso y aprendes, ¿no? Aprendes. Y aprendes a veces si hay que tener plan A, plan B y si se puede plan C para algunas cosas. Entonces creo que es una combinación, como dice Karina, de cosas, ¿no? Entre uno que es risueño y le hacen cosquillas y que haya quien te haga cosquillas, ¿no? Sí. Y que hay Claro. quien te haga Sí, cosquillas, claro, exacto. claro. Fueron semillas que cayeron en tierra fértil. Sí, Así es. y luego éramos aventureras. Ahorita estoy pensando así, ¿no? Que nos aventamos a evaluar. ¿Te acuerdas? Jornadas de policías de todos los estatales, o sea, o evaluaciones en el laboratorio de jornadas en reclutamientos de personal así también gigantes, En maestros, ¿te Ensenada, acuerdas? en Una vez de tres Tijuana. mil maestros en un verano evaluarlos, o sea, entonces, o sea, las admisiones de psicología, o sea, y ahí estamos, o sea, las dos aventándonos así de, vamos, o sea, se hace. ¿Sabes cuando O uno sea, nota eso? tú di que sí lo vemos como así, así. Así rapidito nada más, lo noto ahora que éramos intrépidas y lo que es la Intrépido. juventud también y maestras Ojo. jóvenes, porque ahora que tengo que salir a campo con mis estudiantes, híjole, no sabes, Antonio, me preocupan miles de cosas, ¿no? Es así como, yo me voy a llevar una camioneta para 15 personas y yo voy a manejar. Entonces es así como todos tenemos seguro. Una ocasión me llegó una chica así, me dice, ay, maestra, regresando de pandemia, vamos, íbamos a Obregón, me acuerdo.
Ay, maestra, sí, disculpe, es que me quedé dormida porque como estoy embarazada y me quise morir. ¿Cómo estás embarazada? Y no me habías dicho que estás embarazada. Y entonces me fui como a 50 kilómetros por hora, así bien despacito. Y digo, no llevo 5 estudiantes, llevo 5 y 1 extra, ¿no? 5 y pilón. Entonces, sí, sí. Y yo decía, yo manejé esta camioneta hace 20 años. Ya voy a empezar a dar números sin querer, no saquen cuentas. Yo manejé esta misma camioneta nuevecita hace 20 Ay, años. Dios, ajá, sí. ¿Te acuerdas que fuimos a Ures? Sí. Y si tú me preguntabas, ¿me daba miedo? Yo te decía que no. Y ahora, o sea, no me da miedo, pero la pienso, ¿no? Digo, llevo estudiantes, están bajo mi responsabilidad, Dios guarde pase algo, tengo que darle cuentas a los papás, tengo que darle cuentas a la escuela. Y claro, pues sigues haciendo las cosas, pero como que ya la madurez, ¿no? La madurez te hace aprender a gestionar otras cosas, pero si volteas atrás y dices, híjole, tan suave que nomás, vámonos a Ures, vámonos, órale, ahí está la camioneta, cabemos 10 y echan las computadoras y todo. Ya, Y que aparte yo creo Vámonos. que no en es la igual. academia, sí, sí, que yo creo que en la academia y en el trabajo que hacemos nos hace falta muchísimo esa actitud de aventurera de querer hacer cosas. Creo que a veces caemos mucho, o por lo menos lo veo de este lado acá en Iztacala, que es lo que tengo cercano, que a veces nos vamos a lo cómodo, este, voy a balconear aquí un poco a mi institución, pero por ejemplo, a veces como área clínica, una vez nos plantearon el ir a prepas a brindar servicios, pero pues nosotros estamos en el Estado de México y las prepas están en Ciudad de México, entonces, pues honestamente la mayoría dijimos que no, porque nos quedaba bien lejos, cómo yo voy a ir hasta allá, y como aquí tenemos la clínica y tenemos los cubículos, pues decimos, no, pues si ya estoy aquí, ya para qué me muevo. Al contrario, yo creo que nos falta muchísimo esa actitud aventurera de, pues me tengo que atravesar la ciudad, pues me voy y ya veremos cómo llegamos y cómo regresamos, que sí, está la responsabilidad de ir y traer alumnos, pero a ver, a veces la experiencia hay que ir a buscarla, como decimos, hay que salir a buscar, a exponernos a las contingencias, porque si no no hay aprendizaje, no hay desarrollo y nos quedamos estancados. Y qué bueno que ustedes tienen esa alma aventurera y no solamente aventurera porque también, a ver, uno de joven, puede decir, a ver, sí, voy y me divierto y a ver qué onda, pero no solamente es eso, es sí vivir la aventura, pero también trabajar, aprender, desarrollarse. Entonces, pues qué padre que ustedes tienen esa actitud e insisto, que nos hace falta, creo que en muchas, muchas otras áreas. Y veo que también es importante para ustedes, los profesores que tuvieron. ¿Recuerdan algún profesor, profesora que las haya impulsado, o alguna experiencia que digan, esta fue la que cambió mi vida? Pues bueno, entonces sí, yo primero, sí. Yo pienso que, bueno, en mi caso es que fueron muchos, pero sí tengo que decir que pues la doctora Lilia Norsegaray fue mi principal guía, ¿no? O sea, mm, este, que curiosamente no fue mi maestra hasta octavo semestre, séptimo, octavo semestre. O sea, en sí, mi maestra oficial, o sea, en sí. Pero sí, creo que ella. Pero también es que, bueno, yo tuve muy buenos maestros, o sea, la verdad. O sea, sí, considero que fui muy afortunada. Y entre ellos, pues está el maestro Francisco Obregón Salido, que fue uno de los que tradujo en un primer momento los textos de Cantor, ¿no? O sea, el maestro Obregón. Y pues también ellos pues un grupo de personas que dominaban mucho teóricamente también, ¿no? O sea, que dominaban mucho la teoría, entonces eran bastante buenos. O sea, eh, y eran muy estrictos, también eso me gustaba mucho, que de repente eran muy estrictos. La maestra, o sea, Lidia Díaz, que también era muy estricta, o sea, la maestra Rebeca Sandoval, que era buenísima con el trabajo de campo. Pero también en precurrentes teóricos, creo que la maestra María Elena Barajas, uy, buenísima. Ella fundó, bueno, tiene aquí una escuela que se llama Nuevos Horizontes, que son una escuela basada en el conductismo.
desde preescolar hasta secundaria, ¿no? Y es aquí famosa. Pero también maestros que tenían pues contacto y estaban vinculados en ese entonces con Walden, con los horcones, pues, ¿no? Entonces, Que también todo un tuve la tema los oportunidad, arcones. ajá, de estar allá, de que estuviéramos, en una ocasión estuve hasta 3 semanas, nos fuimos en un campamento por allá, o sea, visitas, o sea, así. Y y bueno, entonces, o sea, eran muy buenos, todos ellos eran muy buenos, ¿no? Entonces, creo que los maestros eran muy importantes, o sea, fue muy importante durante la formación. Y luego producían, porque de repente también te das cuenta, por ejemplo, el maestro Víctor Corral, ¿no? Que pues es uno de los principales doctores de psicología ambiental y era como, lo tengo aquí, pues, y me dio clases, así como que era algo bien curioso eso, ¿no? Así de, ay, es bien importante, pero pues está allí, ahí está sentado, ¿no? Que de repente creo que es algo que les pasa mucho a ustedes, ¿no? La primera vez que nosotros, bueno, que yo fui para allá él es Ibáñez, wow. Así, o no sé si supiste en el primer congreso, un coloquio que hubo como en el 2005 o 2007 por ahí, que vino Roca, y todos tomándose fotos como si fuera la rockstar en la vida, así, porque Ya, también eso era bien interesante. Yo siento que pues no tuvimos a los maestros, no tuvimos a Claudio Carpio en un primer momento como maestro, ni tampoco Ibáñez, pero pues tuvimos a todos que lo leían y sí lo seguían. Entonces, pues empezamos a conocer también estos autores, pero así como de una forma indirecta, también, sí. Eso fue interesante. sí. Entonces sí. Yo coincido con Karina. Para mí, la doctora Lilia Encinas Ujú. Norzagaray y la doctora Concepción Garibaldi Acosta, que en paz descanse, ya En no paz con descanse, Consuelo. nosotros, pero fueron fundadoras, pues además del Laboratorio de Orientación Educativa, también trabajaron mucho con el maestro Ernesto Valenzuela para generar lo que fue el programa de tutorías que surgió en psicología como un piloto y después se llevó pues de manera institucional, digamos, con sus respectivos ajustes institucionales, porque no se puede llevar de la misma manera. Pero también él junto con el doctor Daniel González Lomelí pues trabajaron los denominados en aquel tiempo talleres Aprender a Aprende. Aprender, Ajá. que también fue un piloto, mostró ser efectivo y se convirtió después en un espacio educativo para todos los estudiantes, ¿no? Entonces, fueron profesores que sembraron muchas cosas en la escuela que se recuperó a nivel universitario, ¿no? Incluso, y pues eran nuestros profesores. Fueron nuestros Bueno, es que profesores, así que esa es la otra parte que tú dices, ¿de dónde lo sacan? Pues mucho de ahí, ¿no? Mucho de eso que también aprendimos por observación. Coincido con Karina, con todos esos profesores. Yo tuve otras maestras también. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en los seminarios Interacting del doctor Irigoyen, yo por también, ejemplo, con ajá. José Irigoyen. No lo tuve como maestro formalmente en clases, pero pude aprender de él en esos otros espacios. Y coincido con el doctor Francisco Obregón, que me Ajá. tocó leerlo. Él nunca me dio clases, pero más bien ya más adelante trabajamos como colegas, ¿no? Que eso es así como, es el profe, que no fue mi profe, pero es el profe, pues, ¿no? Aun cuando ya trabajáramos como compañeros, él fue mi maestro, incluso llegó a ser mi director de tesis en maestría, entonces no fue mi maestro en la licenciatura, pero sí tuvo un significado muy importante en otro momento, ¿no? De mi trayectoria. Y yo sumaría a las profesoras, la doctora Marta Montiel, que ella es una Oh, doctora de la sí, especialidad excelente, la ella doctora fue Laura rector. Pidi, la doctora Guadalupe González, profesoras, colegas y que también excelentes docentes y profesionistas a la fecha. Algunas de ellas están jubiladas, ¿no? Lupita todavía está vigente, pero, pero que nos dejaron grandes aprendizajes. Ujú. Luego ahora vi algo curioso también, o sea que por ejemplo, la maestra Lupita González, es que cuando yo te digo que estaban en su prime era algo bien interesante porque ellos estaban en ese entonces como terminando su maestría, ¿no? Y luego muchos de ellos nos tocó que iban llegando o que se fueron a estudiar el doctorado y luego regresaron cuando ya nosotros éramos
ya compañeras, y ellos iban regresando al doctorado, ¿no? Entonces, en ese proceso ellos también estaban formándose. O sea, el docente que teníamos también estaba en una continua formación, pues, y eso era algo bien lindo. El maestro, y bueno, y había orientaciones muy específicas, ¿no? Entonces teníamos aquellos que eran del grupo experimental de la conducta, ¿no? Entonces que sí tenían que habían en su maestría o en su doctorado que se habían formado en laboratorio, pues, ¿no? O también, o, por ejemplo, hoy tenemos muchas materias de psicofisiología y así, pero, por ejemplo, en mi caso me dieron psicólogos la mayoría, o sea, dos fueron médicos, sí, pero dos sí fueron psicólogos que se formaron en psicofisiología, pues, ¿no? Entonces también estaba ahí interesante esa perspectiva más interdisciplinaria pero con bases desde la psicología, pues, ¿no? Em, pero te decía, por ejemplo, la maestra Lupita González, ahorita que dijiste, buenísima, ¿no? En educación, pero y luego no me gustaba mucho porque había un grupo de maestros que, no eran totalmente conductistas, que están transitando y que bueno, que ellos ya ahorita son más constructivistas, o sea, en educación, pero que sí eran bien izquierdistas y aparte me encantaba esto. O sea, aparte me encantaba eso, ¿no? O sea, yo cuando me lo pinta, ajá, ahí venía Lu y venía, eso sí, así, me encantaba porque Era sí risueña y además meterse de así. lo que leías sobre psicología, también nos permitían la discusión o sea, de Anton Makarenko, o sea, de autores rusos, o sea, relacionados al comunismo, etcétera. Entonces era bien interesante también esa perspectiva en mi caso de que me llamaba mucho la atención en lo social, ¿no? En la psicología social, la teoría social, y que tenías también ese grupo de maestros. Y, y de repente así, en toda la formación, en toda la maqueta de maestros, pues tenías a tus dos psicoanalistas también, o sea, así era, ¿no? Entonces, y era algo curioso porque incluso ellos mismos, pues trataban de ajustarse a la currícula, o sea, y después esto se hace así, ¿no? Y nosotros, ok, pero también existe otra vertiente y era como, ¿por qué? Pero no era como una forma despectiva, pero sí era de, a ver, tráteme de explicar cómo lo hace usted de otra manera, ¿no? Entonces, y era, no, entonces, respetuosamente, pero era como, qué raro, porque batallan tanto de así, ¿no? O sea, como muy, muy oscuro, muy raro, ¿no? Entonces, pero también había como esas áreas en las que sí podías ir vertiendo bueno, ¿qué hacen los demás o qué hacen otros? Pero muy sólida la formación, como en un eje muy sólido, o sea, como un eje rector muy sólido, así. Y no, y siempre es importante tener buenos guías, buenos docentes, y así como me cuentan, hasta me da envidia de por qué yo no estudié la licenciatura ya, porque a pesar de estar yo acá en la UNAM en Iztacala, o sea, también mi experiencia fue totalmente diferente, pero qué padre que ustedes tuvieron esa oportunidad de tener buenos profesores, buenas guías y que las han formado a lo que son y que supieron a lo mejor ver en ustedes esa espíritu de aventura que tenían y transformarlo en proyectos y transformarlo en trabajos que ya yéndonos más a la actualidad, siguen ustedes trabajando un montón, siguen haciendo un montón de proyectos, entonces pues si nos pudieran contar ahora en qué andan, qué proyectos están haciendo, en qué andan trabajando. Si quieres, Ceci, empezamos contigo. Muy bien. Bueno, pues mira, tengo más o menos como un año más o menos que aplicamos para un proyecto en CECITI, en CONACYT, con financiamiento, un proyecto de investigación aplicada. Eh, Nos lo aprobaron, es un proyecto que tiene que ver con diseñar un programa, implementarlo y evaluarlo. Es un programa de prevención de violencias en adolescentes. Eh, y tenemos algunos avances hasta el momento. Hemos diseñado el programa y estamos haciendo todo lo posible para que a la par de este proyecto podamos eh, ubicar variables importantes desde el análisis contingencial, que podamos explicar este fenómeno o este problema, digamos, social, encontrar esa dimensión psicológica desde el análisis contingencial y aportar algo también, ¿no? Es decir, poder diseñarlo, poder implementarlo y poder evaluarlo.
Es un proyecto que estamos llevando a cabo en colaboración con la Secretaría de Educación. Es lo más nuevo, hemos hecho otras cosas antes, pero digamos que es lo más fresco en lo que andamos trabajando en este momento. Y muy contenta, la verdad. Creo que es un tema muy importante, muy relevante, no nada más para los adolescentes, sino en general en nuestro país. Eh, y bueno, deseo que todo nos siga yendo muy bien para poder contribuir con algo de evidencia científica que apoye un poquito a resolver ese problema que tenemos tan grande en nuestro país, ¿no? Sí, Eso es en lo que ando ahorita, Toño. sí, sí, que eso es importante también, lo platicaba con mis amigos, con Víctor, con Winter, que ahorita anda por allá también, que a veces insisto, también creo que eso le hace falta mucho a la academia, hacemos investigación así, yo le digo así como, investigación del Olimpo, que es muy teórica, muy allá y desvinculada de la realidad en la que estamos, de las problemáticas en las que estamos viviendo, y a veces produce mucho, pero pues que a ver, también la ciencia como la ciencia como práctica no tiene la intención de resolver siempre los grandes problemas, sino más bien responder a preguntas teóricas y todo eso, pero a veces nos quedamos tan allá que de todo el conocimiento que se pueda producir por allá, difícilmente a veces se extrapola a ámbitos aplicados y de interés social para todos, que creo que es súper importante. Muy bien, muchas Sí, gracias. Pues en Muy términos de investigación en eso andamos. en eso. ¿Tú, Karina, en qué proyecto andas? Ok, yo ahorita principalmente traigo dos cosas, ¿no? En investigación específicamente con indefensión aprendida, que es con Ángel también, que hemos estado presentando, y que es de procrastinación, ¿no? Que es esto específicamente desde el punto de vista académico. Queremos ver si, bueno, caracterizar de cierta manera qué factores disposicionales desde el análisis contingencial pues probabilizan este tipo de comportamientos, conductas de aplazamiento o estas conductas de indefensión, o traducidas como indefensión, y también desde el punto de vista macrocontingencial, ¿no? Es lo que ahí bueno, ahí andamos interesados. Con la finalidad, efectivamente, o sea, bueno, esto viene por qué, ¿no? Por los índices de deserción. O sea, que es algo que a mí me ha llamado y me gusta identificar. Y sobre todo creo que es un tema que me duele con alumnos, ¿no? Así que cuando se van y que muchos se van, ¿no? Muchos se van. Entonces Sí, es algo sí, que me ha llamado mucho desde hace años y que en su primer momento tratamos de hacer programas de intervención para ello, o sea, fomentando el ajuste, o sea, con programas de uno a uno y con pares, con iguales, desde mentores, y tuvimos buenos resultados. Entonces, esto, ¿no? Y de ahí identificamos que las personas que abandonaban, pues tenía que ver con que entraban como que en un fenómeno de indefensión y era algo interesante. Entonces, pues empezamos a ver, a tratar de identificar por allí, ¿no? Eso es así como en lo más puro, por así decirlo, que todavía no hay como la finalidad es encontrar estrategias, pues, para que esto no suceda, ¿no? O sea, derivarlo allá. Pero ciertamente desde la parte ya aplicada, o sea, más aplicada, es otro proyecto que yo traigo dentro de un grupo, con niños en situaciones vulnerables, que son en casa hogar. Este es un grupo de niños que son desde los 8 años hasta los 15 más o menos, 16 máximo, que debido a varias circunstancias, o sea, por los papás, no existencia de papás o que están en cárcel, en adicción, etcétera, no pueden ser, o sea, no pueden sostenerlos la familia. Entonces hay un tutor responsable, que así puede ser a lo mejor un papá, o sea, o el tío, no sé, el abuelo, etcétera, que lo inscribe en esta casa hogar y en esta casa hogar está ahí o sea, durante todo el ciclo escolar. Y nada más, cada 2 semanas sale a la familia, la visita a la familia y el resto del tiempo sí está en la casa hogar, en la escuela y en las tardes, ¿no? Entonces en el 2022, hace 2023, no, 2022 fue, en el 2022 llegamos ayer al Instituto Química, se llama.
Y es una casa hogar en donde, híjola, pues bueno, no había mucho acompañamiento y ahí los niños tenían pues comportamientos bastante agresivos, violentos, porque no tenían acompañamiento tanto en las tardes y entonces empezamos a trabajar ahí. Y bueno, de los 4 años que ahí, híjole, siento yo como mi bebé en los cambios, ¿no? Ahí somos varias personas, he intervenido con alumnos, o sea, con residentes, hemos aplicado programas de modificación de conducta, ahorita ya los chicos tienen un programa en la tarde, siempre con actividades diferentes, ya entran a salones, que eso fue un reto, se ha disminuido muchísimo las conductas, agresivas, o sea, y ahí ahorita lo que a mí me interesa es la explicitación de normas, ¿no? Específicamente, que Ujú. de una u otra forma lo hemos estado haciendo, pero una de las cosas que me gustaba y que ahorita que andaba Winter por acá es empezar a trabajar mucho más sistematizada la forma de la explicitación de la norma, sobre todo porque estos chicos pues tienen situaciones dentro de la casa hogar que son muy específicas y que discrepan de las que están en su familia, pues, ¿no? Entonces acá pues no puedes ser violento, no puedes consumir alguna droga, etcétera, pero sí son cosas que observan y se les modela a veces en las casas en donde ellos viven. Entonces, bueno, ahí estamos en eso, en esta parte de cómo entrarle. Hemos logrado muchos cambios y desde así, ¿no? Economía de fichas, programas de reforzamiento, castigo, etcétera. Hemos logrado muchos cambios, pero creo que vamos muy bien. Ya ha habido diferencias y también creo que desde un punto de vista de contexto y social, ahí era algo bien interesante, ¿no? Las generaciones más grandes golpearon a los más chicos, entonces el chico esperaba llegar cuando estaba más grande, ajá. Entonces, desde que fue el día uno que iniciamos y vimos eso, dije, bueno, el cambio se va a ver en 6 años, ¿no? O sea, en cambio vamos a verlo en 6 años, ¿no? Sí, ya cuando Pero sean no, eso es grandes. algo bien lindo que a 4 años ya hay un chorro de cambios. O sea, muchos cambios, además de que las chicas que estuvieron conmigo, que fueron alumnas, se quedaron trabajando ahí y por mucho tiempo donaron su tiempo, o sea, también voluntarios, o sea, y ahorita ya están trabajando ahí y ahí estamos, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de voluntarios. Yo, Toño, ¿no te quieres venir aquí unas horas a algo así? Este, Siempre estamos en la búsqueda de voluntarios y que se apeguen al programa de formación. Entonces ahí estamos, ese es el otro proyecto ahí que Mm. trae. De trabajos muy interesantes, sí. Sí, si me permites, Toño, voy a recuperar, bueno, voy a traerme algo que comenta Karina, que le interesa su proyecto, que también nos interesa a nosotros, y Winter por ahí nos ha dado algunas ideas ahora que está acá, que es esta parte macro, ¿no? Sobre violencia, por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto, y que Karina comenta esta parte del muchacho que golpea, ¿no? Y que recibe, se convierte luego, ok. Tenemos, los estudios que tenemos nos muestran precisamente eso, que hay una correlación muy alta entre el chico que es víctima de violencia y el que se vuelve luego ejecutor de esa violencia, ¿no? Entre otros disposicionales que más o menos hemos encontrado ya algunos significativos, pero la parte que no hemos estado buscando como grupo, tratando de descifrar, es precisamente cómo le vamos a entrar a esta parte macro, ¿no? Ya hemos hecho algunos aproximaciones anteriores, pero desde la elección de carrera lo hemos estado trabajando con nuestro compañero Diego López Dórame. Tenemos ya por ahí una primera aproximación. Nos dio algunas ideas, creo que fue muy enriquecedor ese trabajo, pero pues necesitamos para estos tipos de problemáticas ver otras formas, ¿no? Porque algunas cosas ahí no nos resultaron como esperábamos también, hay que decirlo, y hay que buscar nuevas formas, ¿no? Y Que, perdón, tampoco no mencionamos eso, o sea, sino el tema de elección de carrera que efectivamente, o sea, creo que en el paso en el que ya se va es en un modelo a lo mejor y después de ahí ahora sí la derivación bueno, lo que nos ocurría en el seminario, ¿no? Manuales, específicos para orientadores a nivel de preparatoria o a cambio de carrera a nivel de universidad o el diseño de intervenciones individuales a partir de lo que ya
se ha descubierto, pues, ¿no? También Claro. es. Ajá. Ajá. Oye, pero esa es la estafeta de Diego, ¿no? Así. Sí, no, no hago eso. Entonces te digo, así ya. En eso, digamos, estamos trabajando con él, pero sí en estos temas que comenta Karina, son los temas actuales que estamos trabajando, violencia, etcétera, sí queremos aproximarnos desde esta parte macro y ahora que Winter estuvo por acá con nosotros, pues bueno, nos ha compartido lo que ustedes han estado trabajando y creo nos da otra opción, ¿no? Otro rumbo que podemos explorar para tratar de recuperarlo, en particular en violencia en adolescentes, pues la violencia como sistema macro como práctica, pues a veces es muy normalizada, ¿no? Ujú, Pégame pero no me dejes, qué tanto es tantito, o todo, o sea, si antes nada más me controlaba y me observaba, pero ya el colmo fue cuando me pegó, ¿no? Entonces, como si lo demás no fuera violencia y los golpes sí. Entonces, todavía tenemos como una parte muy normalizada de estos temas en muchos sentidos y por eso nos interesa bastante entrarle a evaluarla, ¿no? A conocer y buscar las maneras de modificar, digamos, esas macros, esos ejemplares, eh, pues en este caso alineándola a lo que algunos organismos e instituciones nos dicen, ¿no? O sea, espacios seguros, libres de violencia, incluso, bueno, nosotros que estamos trabajando en educación básica, la nueva escuela mexicana, pues nos dice uno de sus ejes prioritarios precisamente es ese, ¿no? Estar libres de violencia y la seguridad, la inclusión, entonces, bueno, alinearlos un poco a eso que se nos solicita, que nos ujú. están solicitando como sociedad. Sí, y es que hace falta, hace muchísima falta todo ese trabajo. Oigan, y para que la gente que nos está viendo, ahorita les están conociendo en persona, pero para que académicamente las puedan conocer, algún libro, capítulo de libro, artículos que tengan que la gente pueda buscarlos y encontrar su trabajo. Pues creo que el último, el más reciente, está en el libro precisamente que coordinó Winter, el de aplicaciones del Ujú. análisis contingencial, ¿no? En diferentes contextos. Por ahí Pues el de compartimos Cuartupi un también, ¿no? capítulo. El de Psicólogos en Acción, no me acuerdo que acabamos Psicología también. en acción, también tenemos por Ujú. ahí algunos materiales, algunos capítulos. Y bueno, ese Eh, particularmente también promoviendo a compañeros de la carrera, ¿no? Que en son varios campos aplicados en la psicología y hay varios colegas también que hablan sobre intervenciones que se han realizado en muchos campos, ¿no? En este libro que está en Cuartupi, ¿no? Y lo pueden encontrar también. Ajá. de Luego acceso libre a está el todos. artículo de modos de explicitación de normas, que también está en la de Iztacala. Eh, pero también hay algunos, ¿no? Sobre elección de carrera, también ya publicados allí. Ujú. Si tuvieran que recomendar un artículo de ustedes que digan, si algo tienen que leer de mí, léanse A mí este. me gusta mucho como nos quedó el capítulo en el libro de análisis contingencial, de contextos. O sea, me gustó mucho porque creo que eso fue el resultado de unos 10 años, yo creo, ¿no? Entonces, sí, más o menos. Ajá. Sí, porque ahí van a encontrar la parte de evaluación, pero también la parte de intervención. Pero también Entonces, la parte histórica, porque luego en el tema específicamente de elección de carrera, como pues ahorita o sea, pudimos ver en la entrevista, pues es algo que empezamos a trabajar nosotros desde el día uno, ¿no? De psicología, pues, ajá. Entonces, hemos transitado y hemos conocido y hemos estado en congresos, en orientadores, nos han invitado algunos, hemos estado en espacios también de orientadores vocacionales y incluso, bueno, también como propuesta dentro de la academia que formamos hubo un diplomado para la profesionalización del orientador educativo, pues, ¿no? Porque no había, todavía hay escasos programas de formación del orientador educativo. Entonces, mm, allí en el capítulo este en particular, damos esta revisión histórica de cómo se ha entendido la vocación. O sea, y eso también está interesante, ¿no? Esta revisión histórica de cómo, o sea, viene hasta del llamado, ¿no? Se supone evocar, ¿no? O sea, sí.
y el proceso de cómo ha sido, cómo normalmente ha sido profesiográfico o desde un punto de vista específico de alguna carrera y cómo hay ahora perspectivas hasta contextualistas que lo retoman, o sea, desde otro punto. Y hacemos la transición y luego se habla de los estudios que se han hecho desde el punto de vista desde el análisis contingencial o una perspectiva más naturalista y los resultados que hemos tenido llevándonoslo a el desarrollo de talleres de intervención a partir de esas evaluaciones y de esa metodología, ¿no? Junto con los resultados. Yo creo que eso nos quedó muy bonito. A mí me gustó mucho. Ay, ay, Y la verdad creo que es muy completo porque recapitula, ¿no? De alguna manera todo lo que hemos trabajado en otros documentos. Entonces, sí creo que debe ser más integrado. Pero escuchando a Karina también creo que es importante, aunque no es un producto que puedan ir buscar el a buscar. Ella hablaba sobre la profesionalización del orientador. Y, y bueno, en su momento, hace unos añitos, ya no lo hemos retomado porque la vida ya no nos da para tanto, pero sí nos dimos la oportunidad de registrar e impartir un diplomado en orientación educativa y vocacional, sus áreas de intervención, precisamente con esa finalidad, porque muchas veces o una buena parte de nuestros egresados terminan incorporándose en instituciones de educación y curiosamente en áreas de orientación, o sea, el psicólogo en las secundarias está en áreas de orientación, ¿no? Ujú, Es como su espacio, digamos, profesional. En las preparatorias pasa lo mismo. Entonces, sabedoras de que realmente no hay licenciaturas, no hay diplomados en esta área, pues bueno, diseñamos y sí tuvimos 3 emisiones del diplomado, exitosas. Ya la verdad ya no le hemos dado continuidad porque ya la vida, te digo, no nos alcanza, pero son de las cosas que creo muy importantes que hemos construido también y hemos aportado a este espacio. En mi caso, en lo personal, a mí el área de orientación educativa a mí me apasiona, o sea, estudios. claro, empecé ahí, surgí ahí, o sea, lo que tú me digas que tenga que ver con orientación, o sea, si yo ahorita tengo mucho trabajo y estoy trabajando con lo de violencia y la prevención, si tú me dices, oye, Ceci, fíjate que estamos trabajando esto sobre orientación, ¿te animas? Te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque eso ya lo hago por gusto, por pasión, ¿no? No, a lo largo de toda mi trayectoria, algo he hecho relacionado con eso. No quito el dedo del renglón, aunque ya no esté directamente en esa área, porque hubo un tiempo que fui encargada del área de orientación educativa, también Karina. Ya no estábamos directamente, Ajá. ¿no? Coordinando el espacio, pero pues la No lo impronta dejamos. es nuestra impronta, es nuestra está en su empresa, lo corazón plantada. amamos, Sí, sí, es es que nuestro, bueno, no, claro, entonces ahorita que confía en esa dijiste gente. el doctor Ernesto Valenzuela, o sea, el doctor Ernesto Valenzuela es psicólogo educativo, ya jubilado, buenísimo. Y yo recuerdo que él siempre nos decía, desde cuarto semestre, todo psicólogo, o sea, por primera instancia debe ser orientador. O Ujú. sea, así, ¿no? O sea, al principio es orientador, ¿no? Y sí, y concuerdo, sí, ¿no? Ya no estamos ahí, pero si nos invitan, vamos. Claro, Sí, sí, sí. ajá. Sí, sí, ciertamente, es como... mm, qué lindo que, o sea, el doctor Diego López se ha estado encargando de este tema en particular, es su tema, ¿no? Pero, nacimos allí, pues, entonces, claro, sí. Y justamente, a ver, hablando de ese tema, a veces les digo a la gente que invito a las entrevistas que planteo preguntas así muy existencialistas, pero más que pedirles como ustedes resuélvanos el misterio, pues conocer su opinión de lo siguiente. Estamos de acuerdo que las nuevas generaciones en todos lados creo yo que están teniendo un tema con la elección de carrera y justamente lo que ustedes trabajan, el entrar a alguna carrera, pero darse cuenta que tal vez no es lo que querían, y entrar a una segunda carrera y tampoco era lo que se quería, o al contrario, ¿no? Ya tengo la edad, para decidir qué presuntamente hacer con mi vida, pero no sé qué hacer y genera en los adolescentes y en los chicos problemas de ansiedad, de depresión, etcétera. Ustedes, con todo lo que han trabajado,
¿A qué le atribuyen que esté pasando esto bueno, en los jóvenes con los que ustedes han trabajado? Como esta parte de estos cambios de carrera en sí. Sí, o sea, le voy a poner así, pareciera ser que, a ver si no extiendo demasiado el contexto, pero a veces pasaba, ¿no? De que la familia, los papás se dedicaban a esto y no Ah, entrabas en conflicto porque, pues es seguir con el oficio, el negocio, el área, pero ahora a veces llegamos a una etapa en la que tenemos que decidir y pareciera ser que tenemos tantas opciones que no sabemos qué elegir y hay incluso adolescentes, por ejemplo, cercanos con los que yo he platicado que dicen es que no sé qué me gusta. Entonces no sé ujú. ustedes qué piensan de eso o por qué creen que pasa eso. Yo creo que, y también esto sí a partir de lo que hemos encontrado en los estudios, ¿no? Bueno, el tema específicamente de la elección de carrera usualmente solo era como identificado de que teníamos que descubrir qué es lo que más te gustaba y automáticamente existe el match, ¿no? Entonces, esto es tan, o sea, ahora lo ves, ¿no? La luz de ahora y de lo que sabes, o sea, eso es tan, tan absurdo como decir, ya sé quién me gusta y le di match a alguien y ya significa que esto va a ser mi pareja, ¿no? Así, o sea, eso es tan absurdo como eso, ¿no? Entonces, pues descubrimos que, bueno, efectivamente existen muchos factores de contexto, ¿no? O sea, y disposicionales que pueden probabilizar, pues, cierto tipo de elecciones o cierto tipo de toma de decisiones, inclusive tu permanencia en la escuela. Pero también entre los factores que sí de por sí existen, como la matrícula de la universidad, o sea, la distancia que me queda, por ejemplo. O sea, oye, yo recuerdo en Ciudad de México que había gente, o cuando estuve allá, imagínate 2 horas llegar al lugar donde estabas estudiando, pues, ¿no? Sí, claro. Que eso lo vimos en el caso, por ejemplo, en Manami Chico, en la población que estuvimos trabajando en el capítulo que te menciono. Estos chicos de preparatoria no quieren estudiar una carrera. O sea, porque en general la mayoría de las personas que están, o sea, ahí son de rancherías alrededor de un pueblo. Entonces hay algunos que todos los días desde la secundaria han tenido que viajar 1 hora o 1 hora y media para poder llegar a la escuela. Todos los días, desde lo que conocen desde la secundaria hasta la preparatoria. Entonces no quieren ir a estudiar. O sea, ya de la preparatoria ya soy libre, ¿no? O sea, ya te cumplí con lo que yo tenía que cumplirte, con la escuela básica obligatoria, por así decirlo, y ya no quiero estudiar y ni quiero invertir en eso, ¿no? Entonces hay factores muy específicos en ese sentido, pero creo que también tiene que ver, y ahí yo sí, esto yo es un salto que yo estoy dando a partir de la observación de estas nuevas generaciones, es la explicitación por parte de los papás de lo que se supone que debes de hacer. Y ahí creo que hay un gran salto, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque efectivamente sí, a lo mejor para ti, Toño, para mí, la educación y tener una carrera sí nos abrió posibilidades de mejorar a lo mejor nuestra calidad de vida, pues no tener alguna mayor seguridad o no sé, a lo mejor la pensión posible que vas a tener en algún momento en algún lado, pero que son ahorita condiciones de contexto totalmente distintas, ¿no? Entonces, los papás ahorita actualmente están explicitando esta norma como tienes que tener un título, ¿no? O sea, o fuerzas tienes que tener un título, o fuerzas tienes que tener una licenciatura, o una ingeniería, pero no hay como esta búsqueda del para qué quiero esto. O sea, Ujú, mm, ¿para qué? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A dónde me voy a dedicar? Si tengo las competencias para ello, si sí lo voy a querer, o sea, o incluso esta parte de creer que eso es lo que va a significar que toda tu vida te vas a tener que dedicar a esa misma situación, pues, ¿no? O sea, en sí. Y todo eso a mí me resulta siempre como sorprendente que la persona lo tenga que decidir a sus 17 años cuando todavía ni siquiera puede tomarse un trago. O sea, sí, oficialmente, ¿no? Entonces, pero ya tienes que tomar la decisión de que te debes dedicar el resto de tu vida. Entonces, creo que esta expectativa o esta explicitación en sí de tienes que hacerlo, pero no sé exactamente por qué lleva a estas circunstancias, pues no como esta carrerita es lo que debe de seguir. O sea, después de la primaria, o sea, después del kinder tengo que estudiar la primaria, luego la secundaria, luego la universidad. Entonces es como la tendencia del comportamiento, pero no el análisis del
qué exactamente o sea, voy a querer en la universidad, pues, ¿no? Y no sé si te ha pasado, pero me toca ahorita, tú ahorita con chavos que también trabajas con estudiantes, o sea, en octavo, en noveno, que están y que dicen, no sé por qué estoy aquí, no sé qué voy a hacer, o sea, que al terminar la carrera ahora que o sea, ¿qué más tengo que Ujú. estudiar? Porque siento que nunca lo vi como eso iba a ser la opción de profesión de vida que yo iba a tener en algún momento, ¿no? Entonces, como que los 22 apenas están bueno, ahora sí, esto es en serio, que me tengo que dedicar. Así que, a Sí, ver, esto va en serio, que me tengo que se dedicar. vuelve real, ¿no? Entonces, creo que la explicitación ahí todavía está desde el punto de vista de los padres, a un mundo que sí respondió a lo que, o sea, ellos sí fueron efectivos en ese mundo, entonces ahorita hay otro mundo. Sí, claro. Un contexto bien distinto, ¿no? Entonces, y un contexto, pues evidentemente, con gratificaciones instantáneas que pues disminuyen la probabilidad de tener una carrera en más tiempo, pues, ¿no? Cuando sí puedo ser influencer y me dar más dinero. O sea, sí. O Sí, sea, puedo tener algo que me da más dinero, pues, ¿no? sí, Entonces, sí, eso también ahí representa cosas interesantes, ¿no? claro. Pero sí desde la explicitación creo que va algo importante. Ajá. Y que efectivamente, como yo fui carpintero, entonces creo que tú también seas carpintero, o sea, sí. Aunque aquí ya hay más apertura, pues, o sea, sí hay mucha más apertura. Todavía al día de hoy, el que estudies una licenciatura o una carrera, se cree que es como tu pase de salida para tener un mejor futuro, pues, ¿no? Y pues en la realidad esto no es así. No es tan así siempre, Ajá, sí. exacto. Entonces me meto en esto porque se supone que es lo que me va a ayudar para tener un futuro, pero pues no, no, o sea, no es congruente con la realidad ni tampoco es congruente con lo que yo necesito ahorita, con lo que yo quiero, con lo que yo aprendo o lo que yo sé, pues. Ujú. Sí, es compleja esa parte. Tú, Cecil, ¿qué respuesta darías? Fíjate, a mí me gustaría sumar que en los estudios y análisis que hemos realizado, efectivamente, explicitar las normas son importantes, pero de manera situacional los muchachos nos reportan la importancia de la familia, en particular de la mamá, que es la que acompaña, orienta, la que auspicia, la que está ahí a un lado, ¿no? Tomando la decisión, sin que necesariamente los chicos perciban que la decisión depende de la mamá o de la influencia o de la imposición, ¿no? De la familia. Pero sí, sí el acompañamiento, y creo que eso sí es importante porque como bien comenta Karina, a lo largo del tiempo los papás han tenido un rol muy importante en esta elección de carrera y algunas veces ha sido de imposición, ¿no? Creo que sucede menos cada vez, aunque hay sus respectivas excepciones, pero cada vez menos, ¿no? Entonces, sí, en nuestros estudios, en términos de apoyo, la mamá es la que ha resultado más importante. Y también, además de todas estas expectativas que nos comparte Karina, las inclinaciones y los gustos. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la elección es un proceso tal cual y que no es mágico. Entonces, los chavos tienen que buscar información, los chavos tienen que hacerse llegar de toda la información posible para valorar y para poder tomar una decisión. Al final de cuentas, es un proceso de toma de decisiones, ¿no? Y en este proceso de toma de decisiones tienen que considerar lo que les gusta, lo que son buenos, la situación económica, la situación de la disponibilidad de la institución, si está lejos, si está cerca, qué tanto implica, las expectativas que tienen ellos, que tienen sus familias. Entonces, no es un proceso mágico, no se da de la noche a la mañana. Puede llegar a suceder que en ese proceso nos equivocamos, lo hacemos porque también no tenemos a veces, como no tenemos toda la información, no la buscamos, tenemos imaginarios de lo que hacen las profesiones, ¿no? Y a veces nos quedamos con eso. Puede ser que no nos resulte, que llegamos y decimos, híjole, así como no, como le pasó a una servidora, ¿no? Esto no es lo que yo esperaba. Bueno, pues porque todo lo que tú sabías de lo que se hacía el psicólogo y de cómo se formaba el psicólogo en esa institución que yo elegí o que tenía disponible, porque en mis tiempos no había muchas carreras, muchas escuelas de psicología como las hay ahora. Ahora hay en línea, hay presenciales y si yo volteo a ver ahora en mi ciudad, me doy cuenta de que hay una gran oferta educativa de psicología cuando en mis tiempos no la había. Entonces, entre más opciones tengan los chicos para elegir,
necesitan más información, ¿no? Entonces ahora el psicólogo es, ¿el psicólogo dónde? ¿Que se forma dónde? ¿En qué escuela? ¿En qué modalidad? Entonces creo que eso tiene que ver también un poquito con ese proceso que ellos tienen que llevar de recuperar esa información, ¿no? Entre más información, más cercano sea eso que voy a estudiar, mayor certeza pueden tener. En su momento yo les decía, ¿tienes dudas? Date una vueltecita a la escuela, visítala, entra a una clase de oyente, pregúntale a los estudiantes de semestres iniciales, de semestres avanzados, qué tal la escuela, qué les enseñan, les gusta. Y en esa medida que puedan tener esa información, pues es menor, ¿no? El riesgo de, de ingresar y decir, híjole, esta no era lo que esperaba, aunque hay un proceso de ajuste siempre y es normal, por decirlo de una manera, ¿no? También hay otras cosas que suceden en la actualidad propias de estos tiempos, como que los chicos quieren ser youtubers, ¿no? Y luego entonces quieren entrar, no sé, a comunicación para ser youtubers o simplemente no estudiar. O hay algunos estudiantes, pues unos jóvenes, hay que decirlo, que no quieren estudiar porque, pues si se unan a las filas del crimen organizado, pues van a Ujú. tener dinero rápido y fácil, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiar la universidad, ¿no? ¿Para qué moverse de sus ciudades si ya tienen ahí cómo ganarse la vida de una manera rápida y fácil, ¿no? Para ellos, en su visión, en Sí. una toma de decisiones muy apresurada sin valorar pros y contras, ¿no? Entonces, yo sumaría alguno de esos aspectos también. Y es que hay varios. Pienso, por ejemplo, en tres puntos por hoy, primero con dos que están relacionados, que creo yo, yo diría que de manera muy generalizada, hay como dos grandes ideas con respecto a la elección de carrera. Una, como de, como decía Cari hace un momento, ¿no? Como de que tenemos esa chispita, esa vocación, algo como de que ya nacimos Para los- para algo y hay que encontrar para qué nací. Como en la película, creo que se llamaba Soul, la de Pixar, que decía, ¿no? Como que todos tenían ya un propósito en la vida y que tenían que hacer algo, y de eso se trata, ¿no? Y creo que también por eso en los jóvenes hay mucha frustración de, yo no siento ese llamado a ni siquiera ser youtuber en algunos, y no sé realmente qué hacer con eso. Y creo que la otra que también no creo que sea mejor, es como la idea del caminito, ¿no? Mencionan, ¿no? Como la idea de que pensamos que la licenciatura te va a dar una calidad y un estilo de vida, como dicen los papás, siempre queremos que, los papás dicen, siempre quiero que te vaya mejor que a mí, pero lo pensamos más como caminito, más que como meta, porque siempre se pregunta, ¿qué quieres estudiar? Más no, ¿Para ¿qué qué? quieres hacer de tu vida, ¿no? ¿Cómo quieres vivir? Y entonces se ve el estudiar una carrera como una meta y no como el medio. O El sea, medio la para carrera como conseguirlo. el Ujú. medio que me va a permitir un estilo de vida, hacer cosas que me gustan o no me gustan. Y creo que cuando esto ocurre, en mi opinión muy personal, es cuando los chicos acaban la carrera y desde, pues es que esta era mi meta y ya no sé qué sigue. ¿Y ahora qué? Y es cuando pues nos pasa, ¿no? De pues ahora una maestría, ahora un doctorado, y ya acaba el doctorado y ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué hago? ¿Ustedes qué piensan de esas ideas? Es que creo que es algo, o sea, creo que la credencialitis es algo que ahorita está muy de moda también, ¿no? O sea, exacto, o sea, así es, ¿no? Em, Hay una, creo que latinas como que se ve como que es la meta y no el medio, efectivamente, ¿no? De hecho, ahorita en la actualidad, bueno, yo en particular, hace unos 4 años me entrené con una técnica de la búsqueda de tu propósito personal. Y estaba interesante desde el modelo en que lo analizan y que estoy así como o sea, haciendo esta forma, pero desde esta perspectiva, ¿no? O sea, cómo hacerlo. Y en los procesos que he tenido con usuarios que tengo un taller que doy a usuarios para elección de carrera, que son 5 sesiones, y que se van explorando como esta parte del para qué, ¿no? O sea, qué es lo que tú quieres? Y Ujú. que, o sea, en qué te ves haciendo, en el cómo, pero que son cosas como muy concretas. Y en ese sentido, también una de las cosas que yo he notado es que se quiere tener la respuesta antes de vivir el proceso. O sea, en sí.
O sea, quiero tener esta respuesta de eso y que esa respuesta sea lógica al proceso que voy a vivir. Pero es diferente, ¿no? O sea, el proceso es de identificar cuáles son esos elementos que tú quieres como, ok, mi propósito es ayudar. Ahorita decías así, que ella entró con la idea de psicología de ayudar. Entonces, a lo mejor su intención es ayudar. O sea, pero las acciones concretas pueden ser muchas, ¿no? Las acciones concretas de ayudar lo puedes hacer desde psicología, lo puedes hacer desde trabajo social, lo puedes hacer desde medicina, lo puedes hacer desde el derecho. Y luego en ese proceso es, ok, ayudar, pero ¿qué? ¿Te gustaría ayudar en papeles o te gustaría ayudar en personas? ¿O te gustaría ayudar en números? ¿O te gustaría ayudar en lo digital? O sea, entonces, este proceso de descubrimiento, o sea, que sería realmente identificar estas experiencias previas que has vivido y que han sido satisfactorias para ti y de estas irlas cotejando con aquellas acciones o profesiones que sean parecidas. Entonces, esa es la finalidad como del taller. Y me llama a mí mucho la atención que con el ejercicio uno quieren saltar y decir, ya entonces voy a hacer licenciatura en administración de empresas turísticas, o sea, algo así, ¿no? Muy específico. Y es Ujú. de, oye, aguanta, pues vamos apenas estamos en vamos a descubrir esas experiencias previas en donde has trabajado con gente y te ha gustado viajar y estar en la playa. O sea, te ha gustado y tú no, odio la playa. O sea, odio el calor y odio la arena. Ok, bueno, entonces a lo mejor sí te gustaría eso, pero desde otro lado, ¿no? Entonces ese proceso es algo bien interesante porque no se da. Entonces entiendo como que la solución de problemas es algo que este análisis de soluciones, como esta parte de pros y contras de algo, de una acción o de un elemento en específico, se entrena, se tiene que entrenar, pues, ¿no? Para este proceso de elección. Pero efectivamente, en esta carrerita de qué es lo que sigue, pues termina no habiendo ese proceso. Entonces termino enfocándome a, tengo que tener una buena calificación y de repente, y creo que todos hemos tenido este alumno que está muy preocupado por su calificación, pero que no Ujú, está preocupado por el aprender lo que tiene que estar aprendiendo. O ujú. sea, entonces como si me pones 100 ya estoy bien, ¿no? Entonces, porque pues... se ha enfocado como que pues la gratificación es el 100, ¿no? O sea, la credencialitis desde aquí está tu diploma con esto, pero no lo que te llevó el proceso para lo que vas a realizar, ¿no? Entonces, ahí también está ahí otro problema grave, ¿no? Y serio en eso y que lo vivimos o que lo vemos desde el punto de vista educativo. Sí, sí. Entonces, sí, ¿qué piensas? Ok, yo creo que es importante no olvidar el contexto en el que los jóvenes viven ahora. Ah, Entonces, aún no deja de haber como esa expectativa de vamos a estudiar la universidad y terminando la universidad, pues vamos a tener un empleo o algo, ¿no? Y la realidad es que cuando ellos culminan se dan cuenta pues de que eso no es tan fácil o no es tan fácil como antes. Y entonces, ¿qué es lo que sigue o qué es lo más próximo que tienen como una forma también de formarse y de tener un recurso? Pues estudiar un posgrado con beca, ¿no? Y terminan eso y lo dicen, híjole, y luego entonces sigo sin encontrar chamba. Y entonces, ¿ahora qué sigue? Pues el doctorado y con beca, ¿no? Y creo que bueno, esa es una situación muy que real. a veces, ajá, ni siquiera tiene que ver con vocaciones, pues son condiciones sociales que tenemos Económicas y que específicas, ajá. exactamente que están condicionando las elecciones y las oportunidades y los espacios para nuestros jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que no debemos como de separarlo de eso o no olvidarnos, pues que de alguna manera está ese condicionante para ellos, que a lo mejor si quisieran, no sé, irse a trabajar de psicólogos y poner su negocio, pero pues se necesita dinero, ¿no? Que Y Ujú. cobrar justo, muy caras las rentas. Y entonces a quién invito, y de aquí que me hago de un nombre y de una cartera de clientes, entonces de algo tengo que vivir y de algo tengo que comer. Y mi papá ya me dice, ya terminaste la escuela, ya es tu responsabilidad. Yo ya terminé, los papás dicen, no, ya te di educación, yo ya terminé. Entonces, también creo que aunado al para qué, ¿no? La carrera es un medio, pues es por lo general lo entendemos como un medio para tener un trabajo, ¿no? Un mejor trabajo, un mejor ingreso, una mejor calidad de vida. Entonces, sí, yo creo que no debemos de perder eso de vista y también sucede en varios momentos, ¿no? Por ejemplo, el joven de bachillerato que va a entrar a la universidad, como dice hace un momento Karina, y que se queda fuera. Este,
a veces ni siquiera es porque no tengan las capacidades o no tengan los gustos. Lamentablemente, tenemos instituciones de educación superior que tienen límites en su capacidad de aceptar a los estudiantes y entonces eligen, pues por decirte algo, por ponerte un ejemplo, aquí en la Universidad de Sonora hay 250 espacios para estudiar medicina y solicitan 1,500, por decirte algo. Ujú, Entonces, pues se van a quedar fuera 1,300 estudiantes, ¿no? sí, ¿Y quiénes son los que se van a quedar? Pues los que tienen los mejores promedios, los que les va mejor en el examen. Y cuando decimos mejor, ni siquiera hablamos de un promedio de 60, hablamos de décimas, ¿no? Las diferencias en esos tipos de espacios es por décimas. Y lo que sí, tenemos, creo yo, que hablar con los chicos también es que no significa que no te guste o que seas malo o que potencialmente no puedas desarrollarte ahí. Es que hay una situación contextual, ¿no? Estructural, Estructural ajá, que nos estructural que rebasa a no te va a veces, pues, permitirlo, ¿no? ajá. Que rebasa tus capacidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tener un buen plan B si tú sabes que es una carrera muy demandada, ver otras opciones, esperarte un tiempo, volver a hacer una aplicación el siguiente año. Entonces, creo que sí hay algunos de esos aspectos que tanto para el ingreso como el que va a egresar, debe de ir considerando porque luego lo ve como algo que se le atribuye a su persona y no necesariamente sucede así. También desde la orientación siempre tenemos que llevar como un proceso formativo, ¿no? Formamos u orientamos para la elección, orientamos al ingreso, pero difícilmente las universidades te orientan para egresar, no hay una No, orientación ajá. profesional. ujú, Entonces, esas dudas que tú comentas que tienen los estudiantes son unas dudas muy genuinas y muy normales porque entramos en crisis y decimos, "Ay, es mi último semestre", incluso dices, no sé nada, o dices, híjole, ¿y aquí qué sigue, no? Y ese que sigue, como dicen por caminito, pues sigue la maestría. Pero lo ideal, lo que debería suceder en las instituciones desde la orientación profesional es empezar a formarnos con tiempo. ¿Cómo hacer un CBU? ¿Cómo presentarme en una Como entrevista? hacer una entrevista de ¿Dónde trabajo, buscar exacto. trabajo? Si es una institución pública, pero la verdad es que habitualmente no nos preparan para ser emprendedores, entonces no vemos con tiempo lo que queremos es a dónde tenemos que ir dirigirlo, ¿no? Y creo que esos son algunos aspectos que generarían condiciones diferentes para nuestros chicos, ¿no? Otro tipo de apoyo. Algo también bien interesante ahorita que quiero comentar es que, y esto lo he estado viendo en consultorio, que hay otro panorama con las nuevas generaciones, que es, tengo mi emprendimiento y luego ya después estudio la carrera que quiero. O sea, y eso es algo interesante, ¿no? Como, y dije, bueno, pues es que eso responde a una realidad que tenemos, o sea, y sí, total. he tenido usuarios que han puesto su cafetería o su algo y que y están jóvenes, o sea, tienen 21 22 años y ya tienen un negocio próspero, o sea, porque lo pusieron a los 18 y ahorita sí voy a irme a estudiar, no sé, alguna carrera en psicología, así, letras, o sea, no sé, y porque es algo que sí les apasiona, les gusta, o es algo que lo que les gustaría dedicar, pero también entienden que no es algo que les remunera de una forma efectiva. Las teorías señalan que, pues se supondría mágicamente que debería de existir esta intersección entre lo que, o sea, entre mi gusto y mi deseo y mi interés con una profesión que me remunere, ¿no? Y que hay una intersección y esta intersección es yo siempre lo he pensado como la Capilla Sixtina que se está tratando de unir, ¿no? O sea, es esa intersección mágica que cuando se une, wow, explota la luz, ¿no? Pero no, pues la realidad no es así, ¿no? O sea, en la realidad, y creo que esto lo podemos vivir, y yo sí lo puedo decir, o sea, honestamente, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, a mí siempre me ha apasionado trabajar en la comunidad, o sea, pero el poder trabajar en la comunidad, o sea, ahorita te digo en la casa hogar o en otros hábitats que son escenarios en donde hemos establecido así programas de servicios psicológicos que ya quedaron oficializados ahí. O sea, han sido en un primer momento, o sea, por interés particular, o sea, y interés me refiero porque para mí me ha sido importante luchar ese espacio. O sea, pero no hay nadie que te lo pague, al contrario, o sea, menos en comunidad, ¿no? O sea, en comunidad es como, oye, pues tienen, necesitan cosas y yo sí voy a ir a dárselas, pero págame porque voy a ir, ¿no? O sea, no, pues no se puede. Y lo que a mí me ha permitido es el poder, sí, trabajar en lugares en donde me dan una remuneración económica
que me da un espacio de tiempo para poder hacer eso. O sea, en otro momento. Pues, ¿no? Entonces, eso también es algo interesante que he visto en nuevas generaciones en consultorio. O sea, con temas relacionados de elección de carrera. ¿Qué consejo tendrían para los jóvenes que están justamente en ese momento de elección de carrera o de decidir qué hacer? Y trato de ser lo más amplio posible desde, insisto, están tratando de decidir carrera o a lo mejor ya dirigieron carrera pero se están dando cuenta que no es lo que les gusta o ya acabaron la carrera y una vez ya acabada la carrera, es como, híjoles, ya cursé 8 semestres, pero siempre de esto no me acuerdo, porque a veces también viene ese sentimiento de, ¿y cómo me voy a echar para atrás si ya le invertí 4 años de mi vida a esto? ¿Qué le dirían ustedes a un joven en una situación así? Oye, bote pronto. Sí, la vida es bien larga. Sí, eso es lo que yo digo. Es que en consultorio tengo algunos casos así y bueno, y me ha tocado una experiencia también. Me acuerdo de un chico, yo estaba dando primer semestre y un chico se acerca a mí que venía del UNAM, de hecho, eh, del noveno semestre de medicina. Y llegó y quería ser oyente, incluso iba a perder el año porque llegó en agosto, o sea, ya habían pasado las inscripciones, entonces tenía que esperarse hasta el otro año en la universidad para poder entrar. Y mi me acuerdo, yo estaba muy chica, tenía como unos 23 24 años, y mi primera así palabra fue de, ¿por qué no terminas medicina? O sea, vete a terminar y vente después, ¿no? O sea, vente, o sea, ya, igual este año no vas a hacer nada, pues, o sea, sí, sí, pues vas a aprender aquí, o sea, y él me dijo, es que si estoy un día ya más me mato. Y yo, o sea, fue como... No, pues no. Dije, no, pues ya es insostenible el estar allá, ¿no? Entonces, yo eso siempre lo apelo en un primer momento cuando alguien llega así conmigo a consultorio, ¿no? O sea, entiendo que de verdad me imagino la preocupación, sobre todo si eres foráneo y te decía Ceci, ¿no? La inversión que se te hizo también acá, o sea, el de equivocarte, la decepción, afectiva de creer que esto era lo mío y que no, y entonces, o sea, ¿ahora qué hago? O sea, entonces tengo que seguir en este camino. Eh, Siempre apelo a la parte del tiempo que o sea, vas a perder más tiempo y la perspectiva también afectiva si tratas de quedarte allí a empezar en otro lugar, ¿no? Y la verdad es que ahora de repente da mucho miedo, yo lo veo esto que uno de los elementos que señalan es que me da mucho miedo que no pueda, o sea, ¿qué va a pasar después, no? Si no me gusta nada y si sí me gusta esto, pero a los 5 años ya no me gusta, ¿no? Y yo, pues sí puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí somos los humanos, y tanto puede pasar porque le ha pasado a gente, ¿no? O sea, entonces, ¿y qué va a pasar en ese momento? Pues vas a cambiar, ¿no? O sea, vas a ajustarte y vas a cambiar de profesión o de carrera. Y la apertura es que ahora, pues efectivamente, estructuralmente, antes a lo mejor sí tener una profesión en específico te daba, era la mejor opción. Ahora realmente no creo que sea la mejor opción. O sea, y sí, realmente, en el mundo real ahorita, o sea, que solo seas competente en una sola cosa, o sea, o sea, tan específica y tan especialista, no es la mejor opción en este momento, en el mundo actual que tenemos, pues. Ujú. Ok. Mm, Ceci. creo que Karina comenta algo que me gustaría enfatizar y es que eh, sí hay una percepción diferente sobre las trayectorias, ¿no? Sobre las decisiones, digamos, por decirlo de alguna manera, vocacionales. Creo que antes eran más rígidas en el sentido de decir, tienes que estudiar una licenciatura y ya, ¿no? O sea, y ahora los chicos tienen mayor flexibilidad para poder decir, voy a estudiar una licenciatura y si a la mitad tengo oportunidad de estudiar esta otra que me gustaba, empiezo a llevar estas materias, o estudio la licenciatura y luego me voy a la maestría de la carrera que originalmente sí quería. Entonces, creo que ellos tienen mucha más flexibilidad de pensar en un plan diverso, ¿no? A cuando nosotros estudiamos, a lo mejor es como es esa y es la de siempre, ¿no? Es no, lo que te tienes que dedicar toda la vida. Y creo que eso les da bastante ventajas a ellos. Sin embargo, la edad sí es importante.
La edad sigue siendo, o sea, las transiciones y los cambios siguen siendo algo que afecta en el sentido de y ya me atrasé un año. Y, o sea, yo voy a ser un año más grande que mis compañeros. O si me cambio en octavo y voy a empezar una licenciatura, ya voy a tener yo 21, 22 y me van a decir que soy el ruco de la generación, ¿no? Entonces, de repente sí hay variables de ese tipo que tienen un efecto en ellos y sobre todo en sus familias, ¿no? Si son estudiantes que dependen económicamente de sus familias, este tienen un costo, una consecuencia importante los cambios para ellos y ellos pensando en su familia, ¿no? ¿Qué me va a decir mi mamá ahora? ¿O cuánto le va a costar a mi mamá ahora este cambio? Este, pensando en esta flexibilidad que ellos tienen ahora y en esta diversidad es, si la consecuencia de donde tú te encuentras estudiando es más grande que lo que disfrutas, y no, bye, no es para ti, pero toma la decisión. Aquí para mí es bien importante que se decida. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que yo he tenido estudiantes de sexto, séptimo semestre que, por ejemplo, en una materia de metodología se ve toma de decisiones y les pido que elijan una situación donde ellos tienen que tomar una decisión para que ejerciten y se autoapliquen. Y en séptimo semestre dicen, no sé si quedarme todavía a estudiar psicología. O sea, en séptimo y son 9, ¿sabes cómo? Y tú dices, a ver, espérame. Como que eso ya Deja de debiste aplazar la haber decisión decidido. esa. Exacto, eso ya lo debiste haber decidido hace rato, ¿no? Entonces, ¿por qué decidirlo? Porque si tú decides quedarte en una licenciatura sabiendo que no te satisface completamente, estás tomando la decisión y asumes las consecuencias de esa decisión y te comprometes con esa decisión, ¿no? Le decía hace poco a un estudiante que precisamente era su segunda carrera de psicología y era su primer semestre y no había estado yendo a clases y demás y me dice, maestra, es que yo ya me cambié, yo estaba en séptimo en tal escuela y me vine aquí, me vine a psicología y no es lo que quiero, pero entonces no tengo opción de cambiar, ¿no? Y le digo, ok, no tienes opción de cambiarte, ¿y por qué, no? Pues por esto y aquello, ok. Entonces, ¿te vas a quedar así? Pues quédate bien. O sea, si no tienes otra opción y tu opción es quedarte, trata de quedarte bien, porque si tu plan es estudiar una maestría y no te estás aplicando en tus clases, entonces, ¿cuándo vas a culminar tu licenciatura? O sea, tu indecisión te está afectando a las decisiones futuras que sí tomaste ya, ¿no? Entonces, el decidir quedarse es, me voy a quedar con las ventajas y las desventajas que esto implica y me voy a aplicar porque algún día la tengo que terminar, ¿sale? O algún día me voy a cambiar, o me voy a quedar este año, pero tengo que concluir bien porque luego me voy a cambiar a la otra carrera y voy a necesitar revalidar estas materias. Entonces, en la medida que ellos definan qué quieren, pueden planear, pueden tomar decisiones y pueden tener las consecuencias mm, menos aversivas o menos dañinas para su trayectoria y para ellos en muchos sentidos. Entonces, estar ahí como pateando el bote, ¿no? Así como que, ay, no, pues no es lo que yo quería, pero medio ya pasé el primer semestre. Y, ay, no, pero pues no, no me gusta y ya pasé el segundo y ya debo una materia, ¿no? Y como que no me siento muy satisfecho, no sé si me voy o me quedo, ya pasaste al tercero, cuarto y ya llevas otra materia que reprobaste. Entonces no es tomar una decisión, es medio tomar una decisión, es navegar, pues, ¿no? Con lo que puedes. Y eso tiene una consecuencia, eso sí puede tener una consecuencia para ti a mediano plazo. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil, eh, pero en la medida que hagan una pausa y digan, esto ya se tiene que decidir y lo hagan, va a tener menos efectos a mediano plazo para ellos. ¿Sí? Ujú. Voy a decir algo que a lo mejor me va a hacer un poco harakiri, pero como suelen decir los contextuales, el evitar el malestar prolonga el malestar. Entonces, en este caso, totalmente estoy de acuerdo. Y a ver, como siempre, Mucha habitación experiencial, ¿eh? sí, Mucha exacto, por habitación eso experiencial. dije, voy a hacer un harakiri acá, pero bueno, en este caso en particular, aplica. Pero y otra vez, siempre tengo el propósito de no extenderme tantísimo en las
entrevistas, pero es que siempre quedan que más sueltos. Yo creo que lo dejamos por aquí, pero fíjense todo lo que me hubiera gustado hablar y ojalá y que tengamos oportunidad de volver a encontrarnos porque quería comentar con ustedes el tema del papel de los papás en este tema de la elección de carrera, no solamente en la toma de decisión, sino en el generar un contexto enriquecido para los adolescentes que a lo mejor, ¿cómo voy a decidir qué quiero hacer si no conozco nada, ¿no? Ah, Yes, exactamente, exacto. Que bueno, exactamente. Ajá. desarrollaré eso. Les quería también preguntar sobre la película de, no sé si la han visto, de Ya no estoy aquí, de los colombianos que ponen el contexto de que, pues no hay, el contexto no me ofrece algo para insertarme y lo único que me queda es, primero, quedarme con mis cuatitos, literalmente pasando el rato, porque ¿qué más puedo hacer? Es como, estoy aquí en lo que las cosas pasan y eso deja a los adolescentes en la aleatoriedad de, pues como dice la película, a veces ser absorbidos por el crimen Organizado. organizado, incluso extender esto a no solamente a jóvenes la elección de carrera o que ya están en la carrera, sino profesionistas que están ejerciendo una carrera que ya no, el tema es muy interesante. Entiendo su apasión, por el tema. Ojalá, insisto, que nos Y podamos. que, oye, y deja tú y también lo que viene ahorita, que eso es una idea. Oye, eso sí, te voy a invitar, ya sé que vas a decir que sí. Este, ahí también, Toña, nos están ahora invitando con también la orientación vocacional o educativa, pero cuando se jubilan con maestros, por Ah, qué ejemplo, ¿no? Entonces, ahí padrísimo. ese es otro aspecto que vamos a empezar un proyecto con el CENTE, con maestros jubilados, el siguiente semestre de estas como intervenciones en qué hago después de que me jubilo, ¿no? También, porque hay otra parte de elección de tu profesión en sí después de, porque, bueno, suceden muchas cosas, ¿no? En ese periodo, ¿no? Ese me está algo interesante en ese momento. Ujú. Y ¿Ya ves bueno, cómo te digo que no, Toño? Ya ves, Sí. vamos sí, sí, ¿cómo decirle que no ya? Y bueno, antes de plantearle la pregunta final y de cierre, comprometerlas un poquito, espero también no abusar, pero seguramente por ahí puede haber algún otro aventurero, aventurera que esté interesado en el tema. No sé si quieran compartir correo electrónico o algún contacto que quieran recibir, a lo mejor acercarse a trabajar con ustedes o un punto de vista, no sé si tengan algún contacto que quieran compartir. Claro. claro que Es sí. mi correo electrónico, cecilia.norzagaray@unison.mx. Te lo Ok. comparto por el chat y no sé si lo están también colocando ahí en las redes. Ajá, Supongo, igual claro. también mi correo que es karina.guevara@unison.mx, perdón. Y también, pero te puedo compartir ahí mi número de contacto de celular, que sin problema, ¿eh? Me pueden Yo mandar un creo que a lo WhatsApp. mejor si Ajá. quieres en otra ocasión, porque a lo mejor dejarlo tan libre en la ¿Está internet, libre? te quedas Yo con puedo el correo, hablar. o si te quieres arriesgar, pero a veces, pues si el número personal en el internet está Está un muy poco bien. más complicado. Pero sí. Sí, nos puede localizar también en las redes, ¿no? Estamos ahí también en Instagram y en Facebook. Pueden encontrarme con mi nombre, igual me pueden mandar también un mensaje. Perfecto. Y ahora sí la pregunta de cierre que ya es, Oye, sí, Toño, pero también antes de ello, quiero que sí saque también otro, que creo que es un tema importante hablar de la formación en análisis contingencia. Y eso sí, creo que podemos yo sentarnos un buen hablar rato, ¿no? justamente de análisis condencial con este tema. Ujú, Insisto, yo tengo el propósito de siempre hacer entrevistas cortas, pero es que son varios puntos que me gustaría desarrollar. Pero bueno, ujú. cierro con la pregunta que ya solamente es una pregunta que quiero hacer tradición con los invitados, y es que si ustedes fueran un elemento del campo interconductual, ¿qué cambios, qué elementos serían y por qué? Oye, del campo. Yo pensé que cuando cuando se la pregunta era del análisis contingencia, qué padre, del campo. Mm, Mm, híjole, con razón, sí. Oye, desde Cantor sería, sí, un factor situacional yo. Sí,
Sí, sí, un factor situacional. O sea, oye, que ya después disposicional es muy grande, ¿no? Situacional está bien. Sí, Mm. sí, un factor situacional. Ajá. Me ¿Por gusta qué, pensar Cari? eso. Me gustaría pensar eso, ajá. Em, Me gusta mucho auspiciar o facilitar. O sea, sí. Entonces, mucho. O sea, creo que esa es mi intención, así primordial, digo yo, de cómo acercar, conectar o auspiciar cambios, ¿no? Entonces, sí, como un factor situacional ahí estaría. Un bonito elemento, es un bonito elemento. Sí, sí. Híjole, vas a decir copiona. Pero bueno, mira, yo pienso como campo así en general, digamos, ¿no? Sin como delimitar algún contexto en particular. Si yo lo veo más como en la parte de mi trabajo, en ese rol, ¿no? En ese rol de profesora, este, yo coincido con Karina. A mí me gusta ser un disposicional, situacional, generar condiciones para mis alumnos, este, mover cosas, hacer ruido, estar ahí, ser un apoyo, acompañarlos en algunos momentos, escucharlos. A veces ni siquiera uno tiene que resolverles, ¿no? Alguien dirá, eso no es nuestra chamba es enseñarles. Pues sí, enseñarles, Eso pero también también creo les que sí. enseñamos a ser humanos, ¿no? Y enseñarles que a veces, sobre todo en estos tiempos, los jóvenes necesitan, de repente ahí es que alguien lo vea, que alguien lo escuche. Necesita un Este, explícito, un macro, de verdad. Claro. Ajá. Eh, entonces, sí, a veces me gusta hacer algunas macros que a lo mejor muy progresistas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Luego les platico de qué manera y cómo. Pero sí, a mí me gusta auspiciar en mis estudiantes condiciones, que, eh, motivarlos a hacer cosas, sobre todo nuevas, ¿no? Nuevos aprendizajes, nuevas formas. Sí, eso me gusta. Ok. Que sí, muy, muy congruente con el trabajo que hacen y sí, creo, Ujú. creo que sí, ese elemento les queda como anillo al dedo. Y pues muchas gracias a las dos, por su tiempo. Espero que no haya sido tan cansada la entrevista, pero de veras que sí, se los decía hace un momento que creo que ambas son muy chambeadoras, muy emprendedoras, y creo que es importante que se conozca su trabajo. Y se los decía que no todo lo bueno que ocurre en la UNAM, también en la Unison hacen cosas valiosas e interesantes. Y qué bueno que nos vinieron a platicar de su trabajo por acá un poquito. No, Muchas muchísimas gracias por la gracias por la invitación. invitación. Nada cansado, muy ameno. Ajá. Queremos que a los escuchas, ¿no? Les parezca interesante también, aunque nos pongan ahí al 5%, al 5000 de velocidad, pero que conozcan un poquito de nosotros, de lo que hacemos por acá y lo que nuestra universidad también, ha formado, ha crecido y pues bienvenidos también, ¿no? Sobre todo a los estudiantes. Si alguien quiere, no sé, por ahí hay intercambios del fin, y otros programas en donde a lo mejor podemos coincidir, apoyarlos, qué sé yo, por ahí están nuestras redes y bueno, a la hora. Sí, claro que sí. Pues de nuevo, muchas gracias y pues espero que nos podamos volver a platicar en otra ocasión. Y déjenme Hasta detener. luego. Hasta